Más bien Ambato, por tradición, si vemos históricamente, ha sido una tendencia de centro-derecha, ¿no? Y además eso necesitaría de una nueva constitución. Yo creo que sí necesitamos una nueva constitución. Yo antes pensaba que necesitábamos unas reformas, pero después de todo lo que estamos viendo, creo que es preferible tener una nueva y no hay que tener miedo a los cambios. Estamos viendo una sociedad muy violenta que se manifiesta de todas las maneras y muy mediática, muy rápida. La gente quiere soluciones ya. Entonces, nosotros como sociedad, creo que a los niños actuales debemos inculcarle valores y principios. Se quitó yo creo que estoy de acuerdo, cuando se quitó estas materias cívicas de las escuelas, colegios, hay que retomar aquello para que tengamos una sociedad que tenga valores y principios súper sólidos, porque problemas siempre van a haber, pero que puedan superar todas las adversidades de la vida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la gente que está con nosotros aquí en Vivencias Mágicas, el podcast. Y tenemos siempre invitados de lujo, invitados que nos trascienden la vida, que nos ayudan a crecer siempre. Así es que hoy también está acá una persona, un amigo, un ex alcalde de Ambato. Así es que vamos a estar hablando con él, con Javier Altamirano. Pero mientras tanto, mi querido amigo Alex, bienvenido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea. Muchas gracias, Tuco. Y claro, aquí estamos con un súper invitado, un amigo de la casa, un ambateño de corazón. Así que va a ser una entrevista que de ley va a tener muchos temas importantes, muchos temas políticos, personales. De todo un poco. Vamos a divertirnos mucho y seguro que así sea. Javier, bienvenido. Gracias, Dale. Gracias, Tuco. A las órdenes. Le hago la primera pregunta yo. Espere, hoy es el último programa de la primera etapa nuestra, de los primeros capítulos. Son 20 capítulos. Son 20 capítulos. Este es el último, el 20, número 20. Número 20, los primeros capítulos. La gente nos ha pedido la primera temporada, la segunda temporada. Y algunas personas quieren venir a seguir hablando del tema que se ha quedado muy... Nos han mandado ya mensajes. Nos han escrito, lo importante que también le queremos decir a la gente es que vamos a bajar un poco el tiempo, porque nos vamos de largo 2 horas y media. Y eso que cortamos, ¿no? Porque decimos, es increíble las conversaciones que tenemos. Y vamos a tratar de hacerlo de una hora y 20 máximo, para que la gente... porque hasta a mí, cuando yo veo el podcast, veo tres veces de la semana un podcast, entonces... Pero es interesante, así que bienvenido, Javier. La primera pregunta es, ¿cuál es el tip para la eterna juventud? Porque siempre he querido preguntarte eso. ¿Cuántos años tienes, Javier? Nací el 18 de agosto de 1970, así que ahí puedes sacar cuentas, ¿no? Okay. Que son literalmente increíble, 54 años. ¿Y tu edad, como decía un gran amigo, Guachito, que le mando un saludo, cronológica, cuál es? Mira, yo creo que los años no se cuentan, o la vida no se cuenta por los años, ¿no? Es más bien se cuenta por los logros que uno haya podido tener, y dentro de los logros evidentemente tienes momentos duros, difíciles. Creo que las satisfacciones del deber cumplido es lo que a uno le pueden ir motivando para aparentar más años o menos años de edad. Muy bien, ¿y tu energía tienes de cuántos años crees tú? ¿Una energía más o menos? Mira, yo creo que estoy en mi segunda adolescencia, así que tengo para largo. Porque yo te veo, la última vez que nos vimos fue en la competencia de las 10K, que es por la Rompecorazones, ¿no? Esa fue la ruta de la independencia. Creo que me pasaste o... Te pasé de largo y bastante. Esa subida tremenda. Sí, claro. Recuerdo a la gente que estamos grabando aquí en iOrigin, en Sportix, y hay gente comprando, hay gente que es lo mejor de esta tienda, y nosotros lo hacemos natural, así que si ven por ahí gente pasando, eso es lo que está comprando y pasando, es lo que está viviendo aquí Sportix y iOrigin. Otra pregunta, Toquito. Comencemos en este capítulo final. Javier, ¿quién es Javier Altamirano desde la infancia hasta lo que hoy eres? El ex alcalde, el abogado, el doctor, el amigo, el padre de familia. ¿Quién es Javier Altamirano? Bueno, mira, pienso que más que nada soy un ser humano de carne y hueso, con virtudes, con defectos, que desde niño creo que he tenido la gracia de Dios de tener una bonita familia, papá, mamá, mis hermanos mayores. Yo soy el cuarto y último hijo, estoy en mi casa, el pucho. El pucho. Como decía mi papá, mi último esfuerzo. Después de vos ya no hubo nada más. Yo también tengo mi pucho, que fue mi último esfuerzo, yo no tengo nada más. Pero no vas a tener más. No, ya no más. Se hizo la... completa. Sí. Te cortaste. Hay que ser responsables, ¿no? Sí, ¿te hiciste? Sí. Ah, claro. chévere. Sí, yo. Pero es un par de años. Ah, no, y recomiendo a todos los hombres que no le tengan miedo. Sí, a veces creo que
el hombre, no sé si la palabra correcta es decir es abusa, pero la mujer siempre es la que se está cuidando. Y creo que es momento que los hombres también tomemos conciencia y tomar decisiones de esa naturaleza, ¿no? ¿Y el dolor? ¿Puede No, doler? no duele, no, para nada. Es una, como les llaman, operación ambulatoria de quizás media hora, te recuperas en 24, 48 horas. Es muy ¿Pero tenías rápido. miedo de que pase o no, nada? No, la verdad no. ¿Todo bien está Sí, entonces? sí, está bien. Mejor que nunca. Más verdad que nunca. Y un poco retomando, mira, pues sí, eso, soy un ser humano, ¿no? Con virtudes, con defectos y creo que he tenido la dicha de crecer en un lugar con valores, con principios. Y esos valores y principios son los que hoy estoy transmitiendo a mis hijos y de esa manera es como me desenvuelvo en todas las facetas de mi vida. Oye, Javi, nos conocemos desde toda la vida. Niños, tú un poquito más. Claro, Sí. claro. Y Son siempre... de la misma edad, creo. No, menor. No. Menor. Yo soy menor. Él claro. parece mayor que yo. a pesar de ser Contemporáneos, menor. pues. Contemporáneos, Sí, sí. pero... No, no, porque el señor también anda en esa de la... Así, no se ha hecho nada, pero va como ok. 5 meses sin hacer nada. A ver. ¿Cuánto? Un año, Un año. un año más, un año más, Qué claro. loco. Abstinencia Un año total. más, claro. Por eso está joven, lleno de vida. Entonces, Claro. Oye, nos conocemos desde hace años, desde pequeños, porque también juega tenis. Sí, sí. sí. Claro, que también juega tenis, nos conocimos en el Ambato Tenis, Así toda es. una vida ahí. Y eras buen tenista. Sí, empecé a tener un nivel más o menos interesante. Yo jugué, me parece, desde los 8 o 9 años hasta los 14, Claro. que fue mi larguísima carrera tenística juvenil. Pero sí logramos tener un buen ritmo en esa época. Ahí estaba tu hermano. Claro. También jugamos buen tenis, estaba Diego Pinto, Patricio Pinto, Patricio un poco mayor, Bayro Mayorga, que me acuerdo El Byron Patricio. sí, Byron Patricio, Claro. sí tenía un saque de primera, siempre Sí, me acuerdo, claro. ¿no? Eran algunas personas, Mauro Brito, Jorge Jaramillo, entre otras personas. Sí, claro. Walter Peña, que Walter, sé que está ahora Javier con nosotros. Viteri. Sí, Claro. era una promoción muy, muy buena, sí, y todos un poco inspirados en lo que fue Víctor Hugo Molina, ¿no? ¿el aquí de Amato? Sí, claro, mira, él fue miembro de la Copa Davis. Cuando en ese entonces, mira, en cualquier momento llegar a la Copa Davis, pues es lo más grande que un tenista en su país puede tener. En el Ecuador, justo en estos tiempos, no hay un tenista que digas como la Penty, ¿no? Cuando había muchos jugadores que tú decías y jugaban tenis en Guayaquil, Quito, y había muchos jugadores muy buenos. ¿Qué crees que haya pasado? Mira, no ¿O lo se sé. dedican al pádel ahora? No lo sé. Puede Por ser, favor, puede compren ser, aquí. pero mira, en su momento también estaba Mauricio Pacheco, me estaba acordando de él. Mauricio y Pedro. Claro, sí, que llegaron a tener un nivel muy, muy bueno, muy importante, no solamente aquí en la provincia, sino que en el país. Y me parece que inclusive jugaron algunos El campeonatos. Zuco de Hobby también. Ah, sí, mira, él también, ¿no? Pero Bastante gente, ¿no? sí. El tenis en Ambato ha sido de los mejores. Te demanda mucho nivel. tiempo, mucho esfuerzo, no solamente Económicamente. económico, sí. Hasta ahora. Sí, y no solamente económico, ¿no? Te demanda mucho esfuerzo familiar, porque yo conozco que papás, por poco la mamá dejan de hacer cualquier cosa para dedicarse a apoyar, ¿no? Entonces es también un esfuerzo psicológico, emocional, porque el tenis que ahora es mucho más competitivo que antes, pues necesitas ya un psicólogo. Exacto, ahora tienes muchas más. Muchas más, sí, sí. más costo. ¿no? Mira, lo que pasó aquí en Ambato hace algunos años atrás, cuando estaba en el alcalde, hicimos 2 ATP Challenger aquí en Ambato, Claro. Ambato, la gran ciudad, y vemos como cada tenista, que a ese nivel pues ya tiene buen nivel, pero venía mínimo con 3 a 5 personas en su equipo. El preparador físico, a ver, estaba el entrenador, el jefe de equipo, tenías el preparador físico, estaba el psicólogo y unas 2 personas más. Entonces, claro, llegar a esos niveles ya demanda mucho esfuerzo. Oye, Javi, tu parte de la niñez a la juventud, ¿dónde viene el gusto primero de las leyes? Ajá. Porque claro, también estuviste en el Pío, igual que mí, No, estuviste en Bolívar. el Pío, no, vos No. estuviste en el Bolívar. Así es. Pero no era ahí todavía la parte de entrar a esto. ¿Dónde pasa este asunto para que entres a estudiar leyes? ¿Tu familia primero? Sí. ¿Pero siempre tuviste esa idea? ¿Sabes ¿O- que no? Creo que fue un tema tradición porque papá es abogado, fue abogado, que en paz descanse, llevan a ser 2 años, y 2 hermanas también son abogadas, y le acompañaba a las audiencias. Ahí la vida era un poquito más familiar, no tan rápida como se vive ahora, y tenía la oportunidad de acompañarle a hacer algunas de las diligencias, y era muy bonito escuchar y conocer en carne propia esos conceptos de defender a la gente, a los más necesitados, de poder desde tu trabajo servir y ayudar a la gente, ¿no? Así que fui creciendo con eso y después desarrollé un gusto propio, no solamente familiar tradicional, sino poder servir a la gente de esa manera, ¿no? Pero siempre he estado mi cerebro inclinado para tomar una decisión de
tener una profesión por ese lado. Por ejemplo, mira, medicina nunca se me ocurrió por la cabeza, tampoco la odontología, la administración, bueno, sí es algo que me gusta, pero siempre ha estado un poco más las ciencias sociales. Y así que ahí estamos de abogados. Pero algún día te dijiste, quiero ser alcalde. No. ¿Y te planteaste algo? No, sabes que no. Nada. Y antes de ser alcalde, política. O sea, claro. No, Ah, tampoco. nada. No, sabes que no. Y más bien, y ahí hay una Pero hay gente que, explicación. perdóname, hay Sí, gente sí. que lucha y sueña ser alcalde, ¿no? Y sueña ser parte del... No. Bueno o malo, ¿no? Mira, en mi casa, papá y mamá fueron políticos, militaban en el Partido Liberal Radical Ecuatoriano en lista 2 de ese entonces, ¿no? Ok. En la ¿Socialista? no, liberal, más bien una tendencia centro-derecha. Cuando era la época de Raúl Clemente Huerta, el viejo Gaso, Francisco Huerta Montalvo. O sea, entre Ambato otras nunca ha personas, sido, ¿no? nunca ha ¿Socialista sido, o no? porque verás, No creo. yo viví mucho en Cuenca y estuve temas políticos. Son bien socialistas, o sea, los cuencanos son bien socialistas. Y tú ves que hay presidentes, todos los ministros salían mucho de allá en los tiempos aquellos, que no se mencionan, pero había mucho del partido socialista, izquierdista en el tema cuencano. Sí. Mira, no, más bien Ambato por tradición, si vemos históricamente, ha sido una tendencia de centro-derecha, ¿no? ¿Qué es centro-derecha para la gente Mira, que sepa? a mi criterio, de la manera más simple y sencilla, es creer en la empresa privada, donde tienes un Estado que lo que hace es regular, fomentar, ser un ayudador de aquellas personas que han trabajado y deciden en un momento de su vida poner en riesgo, yo los llamo así, los recursos de su hogar para invertir en un negocio, ¿no? Porque lo otro es, no digo que hay un socialista que no pueda hacer eso, ¿no? Claro. Pero en teoría, en términos muy generales, es algo así, ¿no? Y el socialismo quizás es un poco pensar que el Estado es el que debe regular y es el que fomenta la riqueza, ¿no? Acá es como que te ayudan. El Estado solamente regula, te genera condiciones, un marco legal, ya sea local o nacional, para que permita que el emprendedor pueda generar industria, y sea desde el espacio privado donde se genera riqueza. Muy bien. Eso díganle, por favor, a los políticos de ahora que... Oye, tu juventud, ¿qué es lo más bonito de la juventud que viviste y que todavía aún lo recuerdas? Solamente me parece que es importante por el contexto de la pregunta y este tipo de podcast, lo de papá y mamá. Ellos eran políticos desde muy jóvenes, papá y mamá. Y no fue ni siquiera papá. Hay mucha gente que piensa que el político en mi casa fue papá y no era más bien mi mamá. Mi mamá tenía cierto, sí es mamá. Moisés Sánchez, él fue un militante del Partido Liberal de los años 70, muy importante, no solamente en la ciudad de la provincia, sino en el país. Y más bien, mi abuelo, que sería a su yerno, mi papá, es el que le induce en la política, pero yo conocí la parte dura y fue de la política. Cuando trabajas, te esfuerzas y a todas aquellas a quienes apoyaste en un momento, después te traicionan. Y yo eso lo viví desde los 8, 9, 10 años de edad en adelante. Sí, así que... Tú ya sabías lo que iba a venir. Entonces yo más bien me alejé de la política hasta cuando en el año 2004 me hicieron una propuesta que inicialmente la rechacé, a ser candidato a concejal de Ambato. Me insistieron, pedí disculpas, dije que no estoy interesado porque tenía toda esta imagen desde niño. Hasta cuando conversé con la familia, recuerdo que hicimos una oración, invité a una tía que le escucho mucho y dijimos, pues hay que tomar la decisión. Creo que era importante señalar esto, ¿no? Porque a veces las decisiones se toman de esa manera. Y tú me decías sobre la juventud. De la juventud, ¿cuál es la parte más bonita que tienes de la juventud? O esa parte que dices, no quisiera vivir nuevamente esa parte. Porque normalmente decimos que la parte de la juventud es la más hermosa de la vida. Mira, yo creo que no hay que arrepentirse de lo que uno ha vivido, ¿no? Porque al fin y al cabo uno es lo que es hoy en día en base a todo lo que ha pasado en tu vida. Las cosas buenas y las malas. Yo siempre he dicho que las cosas buenas a uno le motivan para seguir adelante, te inspiran para continuar trabajando, luchando por uno, por la familia, por las personas a quienes uno quiere ayudar. Y los malos momentos son experiencias que más bien a uno te nutren, ¿no? Te hacen conocer facetas de la vida que a veces uno mismo no las conocerías si es que no vives de esas partes tan duras. Así que yo creo que más bien hay que continuar y creo que he disfrutado todas las facetas de mi vida, desde la niñez, la juventud, la universidad. Matón. Sabes que si era, no sé, si era buen estudiante, sí, desde la escuela, ¿Vos fuiste colegio. abanderado también, creo? Sabes que no fue abanderado. En la escuela tuve la oportunidad de ser escolta, pero yo a la escuela en la que me gradué me cambiaron desde tercer grado y ahí no te computaban los 2 años anteriores, ¿no? Pero sí, mira, siempre me ha gustado ser estudioso un poquito o bastante responsable. Bastante, porque esa es una pregunta que siempre me han dicho y te la traslado a ti. Y es una pregunta muy interna. Ajá. ¿Por qué tan serio?
Porque Hans se nos está riendo, pero todo dice es muy serio, sí, es que es re serio, entonces... ¿no? Sabes que hay algunas personas que sí me han dicho que Pero yo te soy conozco de otra serio. forma, ¿no? Sí, Claro, sí. No sé, quizás es la manera de ser de uno, ¿no? Pero impactas, ¿no? Esa fortaleza, ¿no? Mira, dicen de la teoría de la psicología que uno tiene un temperamento que es con lo que naces, ¿no? Hay niños que desde chiquito les gusta cantar, los cachos son chistosos, otros son más serios, y el carácter es la manera que uno va teniendo en el transcurso de la vida, ¿no? Mira, y no sé, yo me siento cómodo en todo caso como soy. A veces sí, posiblemente la gente me puede ver como serio, pero creo que mi corazón sonríe bastante. Muy bien, entonces ya saben toda la gente que no es tan serio. No. Como te digo, les digo a la gente, hemos conversado y hemos leído y hemos estado en algunas reuniones y es chévere compartir contigo, entonces no es tan serio. Pero es bueno dar eso porque un alcalde... Claro, o sea, yo creo que no el alcalde, los políticos. En sí, pero la verdad es que eso está cambiando bastante. Seriedad. ¿No? Porque hoy hay pocos personajes así de la política que son serios, porque tú ves cómo bailan ahora y todo para ganar su puestito. Eso no está bien. Claro. No sé si a la gente donde va eso de los TikToks sí está bien. Correcto. Porque yo veo que los candidatos, no voy a decir el nombre, bailan hasta abajo y la gente dale más. Entonces creo que apuntan a eso, ¿no? Yo creo que no es malo hacer TikToks, ¿no? Lo malo es que utilices ciertas formas que no se compadecen con el personaje o el carácter que una persona tiene que tener para tal o cual circunstancia. Una persona que tiene como profesión o como actividad, me invento, y no lo digo de manera peyorativa, no solo como ejemplo payaso de circo, pues tiene que tener unos TikToks muy chistosos. Claro. Una persona, pongámosle del otro lado, que quiere o aspira a ser presidente de la República, puede hacer TikToks, pero creo que tienen que compadecerse con un sacerdote, un cura, un obispo, de cualquier iglesia, católica, protestante, anglicana, lo que sea. Yo creo que puede ser TikToks, pero tiene que también compadecerse con su contexto en el cual se desenvuelve. Porque el ejemplo más claro que hubo recientemente en las votaciones para presidente de la Izquierda Democrática, no me acuerdo, creo que es Herbas. Javier Herbas. Él la ganó, casi gana, pero por el TikTok, ¿no? Era se disfrazó de viuda. Se disfrazó de viuda, entonces, claro, ¿cómo después de eso tú quieres ser serio? ¿Cómo después de esto tú quieres pero no significa que si haces unos TikToks no seas serio. No, pues que la gente no te ve igual. Es una faceta de tu vida. Pero no te ve igual la gente. No te va a ver igual, porque tú eres... ¿Crees vos que no te pueden ver igual? Yo pienso que una persona que quiere hacer TikToks o alguna cosa no puede romper su esencia, ¿no? Porque si es alguien que sea realmente serio, porque es su manera de ser, su carácter, y quiere hacerse chistoso, va a perder la esencia y la gente va a decir, no, esa persona no es así, le va a sentir falsa, ¿no? Entonces yo creo que uno puede utilizar todas estas herramientas para poder transmitir lo que uno piensa, lo que uno es, pero sin desprenderse o sin desarraigarse de lo que uno es, ¿no? ¿Alguna vez tomaste mucho alcohol? No, sabes que no, ahí sí no, la verdad. Que un día dijo, ya tu mamá dijo, ya estás tomando demasiado, ya estás saliendo, mijo. ¿Te pegabas los tragos? Sí, con mis amigos en la época, sobre todo en el colegio. ¿En el colegio? No. No, en el colegio no. ¿En la universidad? En la universidad sí tenía unos amigos, en la que yo les llamo una época medieval. Medieval. Pero no, tampoco. ¿En qué universidad? ¿No? Yo estudié Derecho en la Universidad Central. En esa época. Claro. Y dura, ¿no? Fuerte. Claro. Sí, claro, era fuerte, ¿no? Era duro graduación. Porque en la Central, todas las que yo conozco han ido o sea, ¿es el trago o el estudio? Una de dos. Bueno, yo sí decidí escoger el estudio. El estudio, muy bien. Oye, ¿enamoradizo? Mira, yo pienso que una persona en el trayecto de su vida puede enamorarse varias veces. Ok. En diferentes intensidades, ¿no? Tienes el amor a la familia, papá, mamá, los hermanos. Yo creo que hay un amor válido a los amigos, a las amigas. Cuando tienes una esposa, tienes hijos, una enamorada, el amor al trabajo. Y en ese sentido yo creo que uno puede enamorarse en varias ocasiones. Así que sí, pues yo soy enamoradizo y siempre estoy enamorado de la vida. De la vida. Sí, de la vida. Sí. Yo creo que estar enamorado es lo más bonito. Cuando estás enamorado no pierdes el deseo de soñar. ¿No has perdido la fe en el amor? No, yo creo que no. Mira, es que el amor yo creo que trasciende a la sexualidad. El amor trasciende a esa parte de buscar un contacto físico, ¿no? El amor verdadero creo que más bien va hacia el hecho de poder ayudar a la persona. O sea, das sin pensar que vas a recibir, solamente quieres ver que la otra persona esté bien. ¿Pero por qué dices eso? ¿Perdiste la fe también tú? No perdí la fe, pero ahorita estoy en el tiempo de nada, o sea, no me nace. El otro día le vi a unos amigos muy queridos en Miraflores, yo me iba al gimnasio, caminar de la mano, Miraflores.
Y yo decía, chuta, eso ya no me nace a mí, o sea, pucha, qué Pero raro esa vaina. O sea, con lo que hemos hablado, pusiste una Claro, pared y... sí, yo estoy claro, ahorita me doy cuenta que estoy puesto en una pared y no quiero nada. Yo creo que esas paredes es como un río, ¿no? El río fluye y las cosas tendrán que pasar. Como deben pasar. Sí, como deben pasar. Lo que hay que tener es cuidado de ese río, porque en ese río que uno quiere que sea cristalino, para que tú puedas fluir, como las estaciones de invierno, primavera, otoño. O sea, todos vivimos de esas estaciones, pero hay gente que quiere ensuciar tu río, ¿no? Le bota basura, cosas de esa naturaleza, o te quieren botar a ti mismo. Entonces, yo creo que hay que dejar que las cosas pasen, ¿no? Y hay que estar atentos, eso sí, para que no te quedes solo en una estación. Me invento, estás en invierno y solo estás en invierno, no, pues en algún momento tiene que llegar la primavera. ¿Fuiste víctima alguna vez en tu vida? ¿O te hiciste víctima? No, ¿víctima momento? de qué? Pero... Víctima de la vida. Sexual. Víctima de la vida, víctima de la vida. Porque normalmente en las relaciones O sea, en dicen los escogido días con esposas. podemos ser víctimas Sí, de... He sido víctimas víctima. de algo, o sea, vos eres el culpable o vos, algo así, No, víctima. no, yo no o creo siempre que... dijiste, tuviste alguna inconveniente, algo y dijiste, ok, yo hoy la cagué. No, sí, mira, yo creo que no, nunca me he victimizado y nunca me ha gustado victimizar a la otra persona. Okay. ¿No? Es más bien dialogar, asumir los errores que uno puede tener, que la otra persona asuma los errores y a través del diálogo creo que puedes solucionar problemas, ¿Cómo cuidas tu situaciones. salud ¿no? mental? Pues mira, Pero antes de esa pregunta, Sí, claro. para seguir en el contexto, porque vienes de un Ajá. divorcio, Ajá. vienes de un divorcio, ¿cómo lo tomaste? ¿Cómo toma la familia? ¿Cómo tus hijos? Yo les conozco. Y siempre han hablado del momento neurocerebral y de la edad que tienen tus hijos. ¿Cómo estás en Por ese- eso en iba ese- yo, cómo cuidas tu salud Ajá, mental. porque es también. muy importante la edad de tu... Para mí, si me divorciara, realmente, obviamente sufrimos todos, ¿no? Pero los hijos es increíble. Yo, como te conozco, tú tienes los dos, ¿no? Tu esposa y tu ex esposa y tú, un gran amor por sus hijos, cuidados. Entonces, creo que enterarse fue como que, para mí fue los hijos. Sí, claro. Entonces es duro porque tenías un cariño especial. Siempre se un te nota, ¿no? rompimiento, creo que los que más van a sufrir son los hijos. Y cada uno, según su propio carácter o temperamento, asimilarán y hasta según sus edades de diferentes maneras. Y creo que hay que mantener el respeto. Sí fue duro. Siempre cuando hay un rompimiento de en una relación interpersonal, sea de pareja, laboral, de amistad, pues amigos, familia. siempre es duro, familia, ¿no? Sí, así es, así. Pero creo que uno tiene que tener la visión súper clara hacia dónde va y en esa visión, pues, evitar hacer daño, en primer lugar, a uno y eso implica evitar hacer daño a las otras personas. Así que, mira, mantenemos mucho respeto, mucha cordialidad, mucho diálogo con mis hijos, a quienes les veo los fines de semana y hablo con ellos todos los días. Y si no puedo hablar, por lo menos mando un mensaje. No sé si se cansen, pero yo prefiero que digan, ya, papá, párale la mano a Está que en una diga. edad difícil, ¿no? Sí, estamos pendientes. Sí, porque es la edad difícil. Mi hijo mayor va a cumplir en marzo ya 17, el segundo cumplió, está de cumpleaños. Hoy. Sí, hoy. No, Feliz cumpleaños Feliz también. cumpleaños. Te quiero mucho, mi hijo, te amo y confío mucho en ti. Él cumplió hoy 14 y mi chiquito, mi último esfuerzo, él va a cumplir en marzo 6 años, ¿no? El más loco, ¿no? Es un terrible, sí, sí, un terrible, ¿no? Corregido Pero por buen los plan, ¿no? hermanos. Pero Sí, buen no, plan, sí, ¿no? sí, sí. Oye, ¿Cómo sanas el corazón? Mira cómo lo exacto, mantienes sano. ¿cómo sanas el corazón? ¿Cómo has hecho para tener una buena salud mental? Porque se te nota claramente ahorita que estamos hablando, lo poco que estamos hablando todavía, se te nota lúcido, tranquilo, pasivo, sereno, mientras que después de un divorcio, no es que quedas bien. Sí, claro. Yo he conversado con algunos amigos que han pasado por situaciones similares y uno me decía, ve, me dediqué al alcohol, otro me dediqué a las mujeres, renuncié al trabajo. Que ninguno es un vicio malo. Sí, sí. Por si acaso. Es un momento doloroso, pero ¿cómo lo superas? Mira, yo no puedo negar algo que para mí es importante y es quizás la piedra angular de mi vida y es creer en Dios, en ese ser superior que la gente le puede dominar de muchas maneras. Y yo a veces dudaba de su existencia, hoy ya no dudo. Siempre tienes esa parte Sí, que sí. cuando dudas, ¿no? Mira, Varias veces. A raíz de esta teoría famosa del Big Bang, que desde hace 20 años o más, un poco más, tuvo mucha fuerza, muchos científicos que se decían ser ateos, esa misma gente que hace 20 o 25 años negaban la existencia de Dios, como se le quiera llamar, dicen, perfecto, hubo un momento en el que empezó la vida. Así es. Pero, y antes del Big Bang, de ese empiezo, ¿qué había? Algunos dicen, había nada. Pues esa nada, si quieres, es Dios, ¿no? Como se le quiera catalogar. Así que yo lo que hice es aferrarme más a Dios, porque yo soy una persona desde niño, una fe cristiana católica. Y eso me ha ayudado muchísimo para
tener sano mi corazón, que no se enferme, no se sane, además del dolor propio que lo tienes, pero que puedas sanar. Y creo que cuando logras perdonarse uno mismo, porque a veces uno tiene errores propios que uno no quiere, sí, uno no lo entiende y te estás culpando a ti mismo. Creo que eso es importante, no hacerlo. Te permite sanar, ¿no? Y te permite no juzgar a las otras personas. Cuando uno se siente no en la capacidad de lanzar la primera piedra, sino se siente en la capacidad de poder perdonar a la otra persona y perdonarse a uno mismo, uno se libera de cualquier sentimiento de culpa, de cualquier cosa negativa y te permite fluir libremente. 2 preguntas ahí, antes de que se me vaya. La una, ¿católico, cristiano? A ver, mira, la iglesia se llama cristiana porque creemos en Cristo. La manera como la practicas, en mi caso personal, es católica, pero hay la iglesia cristiana protestante, evangélica, luterana, pero el tronco común es Cristo, ¿no? Que es diferente a la de otras, porque para quienes creemos en Jesucristo, en Jesús, Él es el Hijo unigénito de Dios. O sea, no es un profeta más, es el Dios mismo hecho carne, ¿no? Para otras iglesias que no son cristianas, pues es un profeta más. ¿Estás yendo a una iglesia, no? Yo nunca he dejado de asistir a la iglesia a la que asisto y a un grupo que se llama Emaús, que a algunos les gusta, a otros les critica, a otros no les gusta. Y no les gusta. Ese programa que sí lo has visto, no sé si viste ese programa. ¿Sabes por qué critican? Yo creo que por una razón. Cuando una persona asiste a un retiro y sale al retiro, la gente dice, no, pues este tiene que ser santo, pero no es así. Es como un sacerdote. ¿Por qué es un sacerdote? Porque es un pastor evangélico. Quieren que sea una persona santa y no es así. No deja de ser un ser humano que puede pecar y que puede tener malos pensamientos. O sea, es un trabajo de todos los días y posiblemente de todas las horas y de todos los minutos y todos los segundos, porque a cada instante uno puede caer y ese es el hecho. No es que te conviertas en santo, pero sí, doctrinariamente hablando, deberíamos de buscar un camino a la santidad. Pues para parecer esto unas palabras medias papistas, pero mira, como igual el budismo, ¿no? Tú alcanzas un tema que vas de tanto la inspiración. Buda debajo del árbol Bodhi, sí, el justo medio, ¿no? Ajá, sí. Justo medio. La segunda pregunta es, después de tener casa llena, ¿cómo llevas esa soledad? Mira, esa fue la parte más difícil, ¿no? Cuando yo llegaba al departamento, porque mis hijos con su mamá fueron a vivir aparte, porque esa fue la decisión que ella le tomó. Yo vivo en un edificio que es de toda mi familia y dijo, no creo que sea correcto que yo me quede aquí porque esto es de tu familia, papá, mamá, mis hermanos. Y dije, está bien, así que vamos a buscar donde ella pueda trasladarse a vivir con mis hijos en algo que sea bonito, digno. Porque ahí es la parte y estamos apoyando. Y cuando, estar solo. regresaba eso y ver el cuarto de mis hijos, pues sí, eso me golpeó muchísimo, ¿no? Te quedaste tú en la casa. Sí, claro, yo me quedé. Te digo, por esta razón, porque esa fue la decisión, no mía, sino de ella, la mamá de mis hijos. Y yo la respeto. Yo no le puedo decir quédate aquí, porque sí. Ella más bien dijo, no, este es un tema familiar que es de tu familia. Yo no creo que debe estar aquí. Así que respetando esa decisión, llegar al departamento donde vivo, claro, y ver los cuartos vacíos. En un momento no había camas, no había nada. 17, bueno, casi 17. No sé, 17. Entonces, fue duro ver los closets vacíos sin la ropa de mis hijos, pues eso juguetes, ¿no? Sí, eso sí me tumbó al piso, sinceramente. O sea, no. Fueron momentos muy, muy duros. Perder la familia, en el sentido de físicamente, porque la familia siempre va a estar ahí, ¿no es cierto? Fue duro, pero mira, lo que hice fue aferrarme más a Dios y gracias a Dios mi familia siempre me apoyó y tuve, creo que por decirlo de esta manera, la suerte de tener buenos amigos que no me estaban diciendo, oye, salgamos a hacer esto. No me estaban juzgando y me decían, ve, y estás soltero, estás divorciado. Vámonos de joda. Vámonos de joda. Vamos de joda, tu departamento le vamos a convertir. En bullying. No. ¿Y qué es peor, no? Porque esos huecos que quieres llenar con esos... No puedes. No, es terrible. Entonces, me han contado. Entonces, más bien fue todo lo contrario. Y mira, yo lo que hice es refugiarme en mi fe, refugiarme en ese Padre que se llama Yahvé, en su Hijo Jesús. Y ahora yo digo algo, ¿no? Yo creo que volví a nacer. Esto es algo súper chévere, porque mira... Por eso decías de la segunda... Sí, mira, papá falleció a los pocos años, a las pocas semanas, perdón, de dejar la alcaldía. Después vino este tema del divorcio que yo no me lo imaginé. Y estoy trabajando, estoy luchando porque la gente piensa que después de ser alcalde tienes toda la plata del mundo y que yo no tengo que hacer nada y por poco estoy jubilado. Y no, yo estoy trabajando, tengo que producir todavía por mis hijos. Entonces fueron como muchas cosas en muy corto tiempo. Así que sí, llegué
en un momento en que creo que volví a nacer y puedo dar testimonio de lo que es eso y lo volví a hacer con mucha fe, con mucho optimismo, ¿no? Es muy bonito eso. Entonces ahora lo que digo es, estoy dispuesto a proclamar lo que yo he aprendido en base a mi experiencia propia, cuando Oye, confías en Dios. los domingos estoy haciendo unas charlas con el Caloy, un amigo muy querido mío, el Caloy Jaramillo, él está viviendo en Estados Unidos. ¿Estás haciendo un podcast o charla? No, charlas. Porque no puedo hacer podcast. Estamos conversando en Instagram con él y hablábamos de este domingo acabas de topar un tema súper chévere, la muerte, volví a nacer. Sí, claro. Ok, y este man me mandó algo para leerlo en esta charla y dice, verás esta parte, no sé cómo lo tomes. Basado en las teorías de Carl Jung y Joseph Campbell, se identifican las siguientes muertes e iniciativas que un hombre puede experimentar para ser considerado un hombre completo. 1. Muerte de la infancia, de 6 a 12 años, separación de la figura materna, inicio de la socialización. 2. Muerte de la inocencia, de 12 a 15 años, pubertad, descubrimiento de la sexualidad, fin de la ingenuidad infantil. 3. Muerte de la adolescencia, de los 15 a los 18 años, transición a la adultez, independencia creciente de la familia. 4. Muerte de la independencia parental, de los 18 a los 22 años, salida del hogar paterno, inicio de la vida independiente. 5. Muerte del ego inflado, de los 20 a los 25 años, reconocimiento de las propias limitaciones, humildad y aceptación de la responsabilidad. 6. Muerte de las ilusiones románticas, de los 25 a los 30 años, fin de la búsqueda de la pareja perfecta, aceptación de la complejidad de las relaciones. 7. Muerte del miedo al compromiso, de los 28 a los 35 años, aceptación de responsabilidades largoplacistas como el matrimonio y la paternidad. Chao, Pato. Chao. 8. Muerte de la ambición desenfrenada, de los 25 a los 42 años. Reevaluación de prioridades, búsqueda de la sabiduría y la tranquilidad. 9. Muerte del ego dominante, de los 40 a los 50 años. Aceptación de la propia mortalidad, humildad, compasión hacia los demás. Y 10. Muerte de la vida activa, de los 60 años o más. Transición a la vejez, reflexión sobre la vida vivida, legado y sabiduría compartida. ¿Crees que pasaste todo esto que acabo de leer? No lo sé, creo que son demasiados temas que habría que masticarlos un poquito más, pero lo que sí te puedo decir es, al menos no como un resumen, pero yo podría contextualizar esto en que las personas hoy se definen por cuánto logré. Okay. Lograste ser profesional, tienes una gran empresa, eres empresario, tienes carros, tienes automóviles, cuánto has viajado fuera del país, el ego, ¿no? Cuando la pregunta debería ser, ¿o cómo nos definimos? No nos deberíamos definir por lo que logramos, sino por quiénes somos. Correcto. Y creo que las personas son grandes cuando eres humilde, cuando has logrado sanar el corazón, cuando tienes la capacidad de perdonar, y ese perdón, como te dije, te libera. Entonces ahí viene el volví a nacer. Sí, yo creo que volví a nacer en muchos aspectos de la vida, porque mira, yo creo que nunca he sido una persona que juzgue, siempre he estado pensando que no hay que lanzar la primera piedra, pero como ser humano, ciertos instantes, claro, juzgas, no es que eres perfecto y yo tengo claro los conceptos de que no hay que lanzar la primera piedra, de que hay que ser humilde y por lo tanto ya nunca actúas mal. No, eres humano y puedes caer, y 1000 veces, pero llega un momento en que vas tomando una conciencia de la vida y sí te es más fácil no caer, porque siempre caemos, pero sí te es más fácil levantarte, y levantarte con una conciencia en que te permite poder servir a la gente, o una conciencia en la que te permite orar, y ese oro pues te puede liberar de muchas culpas, ¿no? Entonces, mira, yo creo que nacer para mí en ese sentido es muy bonito, ¿no? O volver a nacer. ¿Y cómo resurgiste? Con todo esto que tú estás diciendo de volver a... Con la fe. Con la fe que te está ayudando. Sí. Porque en realidad se te ve súper lúcido después de un divorcio. Pero ¿cuánto tiempo estás separado? A ver, mira, va a ser un año en el mes de mayo. Va a ser un año. Pero es que normalmente dicen que el hombre después, hasta los 3 años, 4 años, no sale. En serio, te juro eso. Depende. O sea, claro, es varón. Depende de la persona, pero en tu caso, chuta, o sea, se te ve muy lúcido, se te ve muy... En ese contexto, para que seguir el mismo tema y hacerte la pregunta del millón, porque es fácil hablar desde que cuando estás enamorado y cuando estás al principio que estás enamorado, cuando le amas a la persona. ¿Crees que se acaba el amor? Y si tú crees que se acaba el amor, ¿por qué se acaba? El amor nunca se acaba. El amor lo que hace es transformarse.
Ya. Yo creo que ese es un ¿Por sentimiento. qué se separan personas que se aman? Mira, yo creo que se separan por falta de diálogo. Bueno, puede haber muchas razones, pero puede ser falta de diálogo, por los egos, porque no sabes perdonar, porque normalmente vivimos en una sociedad, sobre todo la occidental, en la que estamos esperando que la otra persona sea la que haga todo, y yo le culpo a la otra persona de lo que a mí no me gusta. ¿Sí? Normalmente sí se están victimizando, ¿no? Con lo que tú me dices, yo te pregunto y hazte un para atrás así. Una reflexión. ¿Qué crees que es lo más que te echaban la culpa? Y tú digas, sí, realmente así soy. Y así moriré porque no puedo cambiar. Solo una. Porque nos dicen de todo. Estás echándote vos, verás. No, mira. Sí, no estás diciendo. Es difícil tener una relación porque el matrimonio no es solo amor, no es solo que sí enamorados y todo, porque vienen tus hijos, claro. Viene tu trabajo y tú como alcaldesa, peor todavía que tienes más problemas. Viene el tema de la mujer, de los cambios que tú tienes una mujer, los hombres igual tenemos cambios. Entonces, imagínate tener 17 años, yo tengo 15 años casado, pero vas viendo todo ese proceso, ¿no? Pero ella también va viendo todo el proceso de cambio. Mira, yo creo que es un problema cuando la gente no aprende a dialogar con absoluta sinceridad y transparencia. Y puedes decirle, esto no me gusta de ti, estás equivocado por tal y cual razón, pero sin agredirle, sin ofenderle, sin lanzar la primera piedra, sino decirle, esto es lo que yo creo. Ahora, respóndeme tú, y ahí vas interactuando y vas descifrando, no cómo es la otra persona, vas descifrando cómo soy yo mismo respecto de mí y respecto de las otras personas. Yo pienso que no hay mucho de eso en general en nuestra sociedad occidental. Es decir, uno tendría que verle a la otra persona, no sé si sea este planteamiento, pero hasta cierto punto con un psicólogo. Para el psicólogo se supone que le dices de todo, ¿no? Pero con la pareja no le dices muchas cosas, ¿no? Por temor, por recelo, por razones culturales. Pero yo pienso que hace falta diálogo. Y la pregunta personal que no tengo por qué negarla. No, mira, yo quizás no he sido muy detallista, sinceramente. Sí, no he sido. Yo he estado presente quizás con otras cosas. Mis detalles fueron de otra manera. Pero quizás... Que a veces las mujeres esa parte no ven. Sí. Porque esa es una gran verdad. O sea, los hombres somos como que, ok, si nos regalas algo, chévere, pero no nos interesa mucho ese detalle, sino a lo mejor otra cosa. En cambio, a la mujer le gusta que el hombre sea detallista siempre. Pero siempre, por ejemplo, ahí yo voy contigo y también te discrepo. Por ejemplo, si te enamoras de esa persona, y yo sé, pues, ya hablo de mi madre, que no vea esta parte porque me va a hablar. Él siempre pedía cariño de su esposo. Pero el esposo, el hombre más frío del mundo, o sea, el hombre más parco. ¿Cómo te enamoras de esa persona si sabías que era así? Entonces, él hizo para que le enamore. Cuando ya murió mi padrastro, perdóname, mi padrastro murió, mi mami se dio cuenta ahí todo lo que él hizo, que no le daba lo que ella quería, pero hizo muchas cosas más. O sea, discrepo y te digo la verdad. O sea, dices, es que él actuaba así porque me amaba. Entonces le dije, mamá. Lo que pasa es que, mira, una cosa pienso yo que es el enamoramiento y otra cosa es el amor. El amor, correcto. Que es y hay una parte que acabas de decir, dos personas. Enamoramiento. Y nos han dicho y nos hemos consultado y hay un coach que siempre habla en nuestro radio, el Boní, en amor, miento. Sí. Pero también es enamorados. Por eso. Mira, yo pienso que en el amor que pienso que se construye todos los días, uno debe tener la capacidad de decir, reaccionó la pareja, si hombre o mujer, de tal o cual manera. Uno decirse, ¿por qué reaccionó así? Tal vez tiene un problema familiar, tal vez tiene algún tema psicológico, emocional que no lo ha logrado superar desde niña o desde niño, pero eso no hacemos las parejas. ¿Sí? Simplemente ves la fachada, ves el resultado sin importarte en interiorizar qué es lo que pasó en esa persona. A veces uno reacciona de tal o cual manera y uno también tiene que enterarse, saber por qué reacciona de esta manera. ¿Qué es lo que yo viví en mi hogar con papá, mamá, con mis hermanos en el colegio? Fui sujeto de bullying, fui sujeto de algún intento de violación. ¿Por qué eres así hoy en día? ¿Por qué reaccionas así cuando ya pasas años junto con...? Estoy de acuerdo. Entonces, esa es la parte que las parejas no dialogan con profundidad y simplemente... Y no buscan ayuda. Y no buscan ayuda. Y también no solo en la pareja, sino en tu vida propia. Porque vos puedes... Ponte ayer, yo estaba en el carro, iba a donde el veterinario con mi perro y el chico que está en la esquina de tu casa, que tiene discapacidades especiales, el man invadió vía, o se pasó el rojo, casi estaba en el lado izquierdo él, y una señora abrió la puerta y el man cogió y le mandó al diablo. Entonces yo lo que le dije, loco, es tu culpa, porque estás, y me cogió, hijo de tal y cual. Yo digo,
ahora, en mi actitud actual, yo lo que dije, brother, no te expongas a que te traten mal. No, mude y ta. En otra oportunidad, yo cojo, estaciono el carro y pum, pum, y no me hubiera importado nada. Así es. Porque el man, entre comillas, me está atacando, cosa que no lo es. Porque yo estoy viendo que el man está haciendo algo y yo no me siento atacado. Pero en otra oportunidad, yo me bajo y le saco la madre y no me hubiera importado nada. Y ahí es la parte donde vos acabas de decir algo muy importante. Yo no veo lo que él está pasando, sino veo solo mi verdad. Y tú acabas de decir que para que el rompimiento de las parejas no vemos lo que la otra persona hace. No vemos esa parte que es lo que ha pasado en su vida. Hay bíblicamente eso tiene una historia y una respuesta, ¿no? Las famosas cadenas. Correcto. Que a veces se van generando en muchas generaciones y llega un momento en que alguien tiene que romper esa cadena, pero si no se le rompe, va continuando y eso puede continuar con los hijos, con los nietos, pero si no tienes conciencia de que está pasando algo en ese corazón, que fue ultrajado desde niño, un corazón que no sabe cómo superar y se va y tienes una relación de matrimonio o de unión, ahí tienes las consecuencias. Pero, por eso pero hay que independientemente de que no que estás diciendo que tu expareja sea la culpable o tú, no, o sea, estamos hablando en general, para que no se tome en contexto otras cosas y otros temas, dejar bien claro. Y yo con lo que tú dices, Tuquito y Javier, yo creo que con todo el raciocinio que tenemos ahora, que tenemos mucha información y las mujeres han ganado mucho espacio en que no ser reprimidas, en no ser que no, es que tu marido es, tienes que quedarte, que era antes. Hoy deberíamos tener mejores relaciones y menos divorcios que antes, por toda la información y por todo lo que tenemos. Pero te das cuenta que hoy no, en este sentido, no quieren... claro, en este sentido, ¿buscaron ayuda algo? Sí, mira, yo creo que siempre es importante buscar ayuda. En todo caso, sí, mira, en una pareja, más allá de estas situaciones históricas, personales, familiares que cada persona puede tener, pues una relación es de dos, ¿no? Dos personas que construyen, salen adelante, dos personas que en un momento deciden separarse. Y en ese contexto creo que hay que seguir construyendo ese amor que te digo, que yo creo que no desaparece, simplemente se transforma, muta como se le quiera. ¿Sabes que cuando estuvo acá Alexandra Jaramillo nos decía esa parte, ¿no? Porque ella ya se divorció en su segundo divorcio y ella nos dijo algo que a mí me impactó y dijo, es que yo le sigo amando, o sea, yo ya no estoy enamorada, pero yo le sigo amando porque lo uno es el papá de mis hijas, pero el otro es el amor de mi vida. Pero ya no compaginamos y decidimos separarnos. ¿Vos piensas esa parte que todavía a lo mejor no le amas como antes, pero le sigues amando como la madre de tus hijos? Mira, yo creo que en alguna medida sí es así, porque yo quiero que le vaya bien. Correcto. Y va bien ahí, te va bien a tus hijos. Sí, exactamente. Si le va bien a ella, le va bien a mis hijos, y mis hijos van a seguir creciendo más allá de estas situaciones duras que están atravesando, que yo sé que la van a ir superando, pero sí van a ser personas fuertes, seguras de sí mismos, con valores, con principios, porque ven que hay una relación que quizás ya no está en ese enamoramiento, en una misma casa, pero hay mucho amor, mucho respeto, valores y principios. Entonces, sí, mira, yo creo que el amor siempre va a estar ahí, ¿no? En otro contexto, con otra palabra, pero como te dije, yo toda la vida ¿Nunca se perdió enamorado. el respeto? ¿Nunca se perdió el respeto? No. ¿O sí en algún momento? Porque normalmente se termina y terminas mal, fatal. No, mira. Odiándote. No. Yo creo que no hemos llegado a eso. Respeto siempre ha habido. Mira, te digo, de mi parte, mucho respeto, mucho cariño. Ese amor universal que yo trato de entenderlo. Es algo que no es que ya lo he asimilado todo, sigo creciendo y quiero crecer cada vez más como persona. Y por eso te digo, el amor siempre estará ahí. O sea, yo siempre estaré con una mano, las dos manos, para poder ayudar más allá de la situación que hoy estamos viviendo. ¿Tú crees que el tema de la alcaldía de estos 4 años fue un punto de quiebre ahí? Puede ser, no sabría decirte, Porque pero sí. el ser alcalde, aparte de ser duro, en estos tiempos, ser político es Más redes Es sociales complicado. durísimo. Mira, es complicado. Porque no puedes ni vender a ver a una chica, porque decís, no, ve, ahí está el patán del alcalde. Sí, puede ser. No podría decirte si incidió o no. Quizás sí en alguna medida, y si es que incidió, no sé en qué medida, si mucho o poco, no lo sé. Porque tú pudieras estar más ocupado y la otra persona se sentía sí. como que, aparte Más de tiempo. que eres frío, Bueno, ahora no. eres más, no, estoy molestado. Aparte que eres frío, ahora estás peor. No, Soy, digamos que muy caliente, pero no tan detallista en ese sentido, ¿no? O sea, verás que normalmente somos de humor negro, pero el man tiene como que el Sí, chiste de no, humor está negro. bien. Entonces, te hablo porque así habla la gente. Pero está bien, Está está bien, bien. rojo,
Puede ser. Mira, es un trabajo que al menos yo lo hacía de 8 de la mañana, aproximadamente 8 de la noche, todos los días, de lunes a viernes, y los sábados era de 8 de la mañana, 8 y media, hasta las 2, 3 de la tarde. Y los domingos que trato, y los sábados tarde y domingo en la mañana, o domingo todo el día, que es para la familia, eventualmente cuando hay temas, me tocaba pues atender. En mi caso particular, mira, me tocó enfrentar los dos paros, el de junio de 2019 Claro. el de octubre de 2019 y el de junio de 2022, y la pandemia que duró como 2 años y medio casi, ¿no? Entonces era una circunstancia que me tocó demandar mucho tiempo para hacer lo que más se pudo. Oye, entrando a este tema de la alcaldía y de la pandemia y de todo eso, y de los paros, ¿crees que en el periodo tuyo faltó algo por hacer y que dijiste, esto tenía que haber hecho para que a lo mejor esto haya funcionado de esta manera? En los paros, la gente como que esperaba más del alcalde, de la parte política, porque nos encerraron. Mira, siempre se puede hacer más, ¿no? O sea, yo no te digo que haya sido perfecta mi administración, como ninguna otra de las anteriores, ni la actual, ni las que van a venir, porque somos seres humanos, correcto, ¿no? Con aciertos, errores, en fin. Pero sí creo que tuve un talón de Aquiles que fue mi comunicación. No fue posiblemente la más acertada, porque a pesar que trabajamos con mucho amor por la ciudad, hicimos creo cosas importantes, la gente no se logró enterar en términos generales. Y en esto que tú dices, contextualizando y siendo más directo, claro, no había, se tomaron las antenas de comunicación, no había cómo comunicar, se tomaron el agua potable, pero te doy un dato que la gente quizás no sabe. Hermanos indígenas, campesinos, alrededor de 2.000 se tomaron la planta de tratamiento de Pato, y alrededor de 1.500 la de Tilulú, por Aguaján, y cerca de 1.000 indígenas se tomaron la gobernación de Tungurahua. Habían en la planta de Apatu 4 a 6 militares, no había más. ¿Cómo? Sí, no había. Y yo preguntaba y le decía con respecto al caso a la policía y a la gobernadora entonces, necesitamos que Ambato tenga más presencia para evitar que nos corten agua. Había en ese entonces un posible golpe de Estado en contra del expresidente Moreno y llevaron a muchos policías y a casi todos militares allá. Claro. Y eso implicó que no solamente Ambato, sino a varias ciudades del país de la región central nos hayan dejado. Entonces, ¿qué haces tú? Con 4 militares frente a 2.000 personas en Apatu, frente a 1.500 personas en la otra planta de tratamiento y 1.000 se tomaron. Entonces, sí es difícil, no suena excusa, pero humanamente no se puede hacer nada. Lo que pasa es que tú el contexto, ahí, ¿no? tú como alcalde no tienes injerencia en el tema de policía y de Claro, gobernación ahí y es militares, ¿no? el gobernador o la gobernadora la que tiene la relación directa y la que tenía la batuta, ¿no? Y Pero nunca se les topa a ellos, porque realmente es un tema que... No se les topa por una razón. El gobernador es una persona que muchas veces la gente ni le conoce, o si le conoce... Todo es más fácil alcalde. Sí, pero es de confianza del presidente. Pero en cambio, la gente dio su voto por el alcalde o por la autoridad de elección popular. Entonces yo me siento con el derecho de exigirle a quien yo le confío mi voto. Al gobernador no, pues yo no le confié, fue el presidente el que le puso. ¿Tú crees que eso debería cambiar en algún tiempo que tengas, como en Estados Unidos, por ejemplo? Cada estado tiene su policía, cada alcalde debería tener su mando militar y policial también. Se habla mucho de esas posibles reformas en el país. No pienso que nuestro país esté en las condiciones económicas para que, por ejemplo, Ambato tenga su propia fuerza policial, y además eso necesitaría de una nueva constitución. Yo creo que sí necesitamos una nueva constitución. Yo antes pensaba que necesitábamos unas reformas, pero después de todo lo que estamos viendo, creo que es preferible tener una nueva y no hay que tener miedo a los cambios. Pero sí deberíamos buscar un mecanismo para que tengamos una policía mucho más afianzada en cada distrito. Ejemplo, a veces viene un coronel, dura un año, por circunstancias le retiran antes del año y viene uno nuevo que no conoce la realidad. Y ese cambio muy rápido sí evita que se pueda generar una política, concretamente desde la policía o las autoridades pertinentes, de mediano y de largo plazo. Normalmente las políticas son de muy corto plazo y eso sí creo que se tiene que cambiar. ¿Por qué te digo esto? Porque desde el que subieron al 15% el IVA, tú tenías supuestamente militares todas las ciudades, y Ambato es una de las ciudades que ahora está un poco más peligrosas, entre las más peligrosas del Ecuador, sí. Y yo no veo militares. Entonces, en este 15%, este 3% que subió, debería ser quedarse aquí, los militares que tengan ese porcentaje, o sea, el apoyo y que salgan, porque yo no veo aquí. Y es una ciudad muy conflictiva, porque aquí es muy comercial, entonces vienen personas de la costa, de la sierra, de la Amazonía, entonces necesitamos esa presencia. Entonces es importante que todo eso cambie, y yo sé que el alcalde no tiene nada que ver ahí, quien esté. Entonces, pero ¿a quién le culpas? ¿Quién es el alcalde?
Entonces Sí, sí. es un problema de también Es que conocer siempre un poco, tenemos ¿no? que culpar a alguien. Exactamente, es como en la pareja, ¿no? El hombre le Ya no dice, quiero "Esa es la volver a ese culpable", tema, ¿no? ya está. Solamente para poner en contexto, ¿no? O cuando estás en el deporte, Claro. falló el tenista, falló el entrenador, alguien es el culpable. Y a veces, mira, no necesariamente hay que buscar un culpable. Hay que entender lo que te dije, la vida tiene ciclos. Y creo que los seres humanos vivimos los 4 ciclos, ¿no? Hay un tiempo para llorar, un tiempo para estar feliz, y dentro de esos ciclos hay subciclos, ¿no? Mira, es como el verano. En el verano, pues mucho calor, pero hay días que son muy calurosos y otros días que son menos calurosos. Y puedes tener ciertos días de chubascos de lluvias, ¿no? Entonces creo que eso nos hace falta. Y algo que yo quisiera acotar a lo que tú decías, Alex, en Tuco, estamos viendo una sociedad muy violenta que se manifiesta de todas las maneras y muy mediática, muy rápida. La gente quiere soluciones ya. Mira, el ejemplo es este, el celular, ¿no? Les llaman está así. Ve una publicación, no le gusta y pasa y pasa y pasa. Necesita algo que le llame la atención. Claro. Y creo que eso se traduce en todos los contextos educativos, familiares, y no está bien. Yo creo que debemos devolver a los ojos a la parte más humana, que es no ofender, porque detrás de una persona ofendida hay familias que pueden, y le puedes matar a una persona psicológicamente. Así es. Esa parte es muy complicada, pero creo que vivimos una sociedad, te digo, muy, muy violenta, que se manifiesta no solamente en el bullying, en el colegio, en las universidades, en las escuelas, no solamente es una violencia intrafamiliar. Tú ves cómo en las redes sociales también hay de esto, y en el deporte a veces también suele suceder. Entonces yo creo que eso también hay que pensar mucho para evitar esta sociedad, que pienso que estamos muy violentos en términos generales, y ser una sociedad más bien más empática, ¿no? Pero en el tema de que estás ahí, ¿violentos en qué forma? Porque violentos somos en las redes sociales. Yo pensaba el otro día en mis pensamientos solos. La gente ahora quiere cambios, quiere todo, pero antes salíamos a la calle y por nuestros Beneficio. no beneficios, Por no, nuestros derechos, ¿no? nuestros derechos. Ahora por un celular, ¿qué pretendes? Claro. Cuando en la cancha se ganaba todo. En la cancha, peleando, obviamente hubo muchos muertos y todo, pero ganamos allí. Ahora se pisa la Constitución y no pasa nada. O sea, y el tema es muy, muy grave porque estás ahí en los celulares y que hay los TikToks, pero hay trasfondos que pueden ser que no conozcas tú, no conozco yo, porque solo los políticos saben eso muy internamente, y de hecho hay una pregunta por ahí. Pero ¿cómo tú quieres ganar si no sales? La gente, los guambras, los de los colegios, que eran los fuertes en este tema, no, ya nada. O sea, y si sales, como los indígenas, les culpas de que hicieron Quito lo que hicieron, que no estoy de acuerdo también cómo fue ese tema, pero también hay que lucharla, y por eso muchas personas ahora solo sentados en el celular lo hacen y no estoy de acuerdo. ¿Crees que se pueda recuperar la política tan embarrada, tan cobarde, tan corrupta? ¿Crees que haya salvación? Mira, yo creo que sí, nunca hay que perder la fe, pero hay que trabajarlo desde ahora. O sea, serán las generaciones, los niños de hoy en día, tus hijos, mis hijos, los que van a poder generar ese cambio de chip, y las que serán autoridades de aquí posiblemente unos 25 años, 30 años, y que tengan una cultura y una manera de ver diferente a lo que estamos viendo hoy en día. Ejemplo, hoy tenemos una cultura, tío, muy rápida, muy mediática, no nos satisface nada, queremos todo muy rápido, como dije, y se ejemplifica en cosas como estas. Cuando tú vas a un banco, hay una señalética donde la gente tiene que caminar, y algunas tienen hasta esas bandas. Hay gente que lo que hace, lo facilito. Se agacha y se pasa y le gana a los que están atrás. Así es. O la gente se estaciona en doble fila para comprar el pan, o una farmacia. Cuando tienes posiblemente a pocos metros o a una cuadra o quizás hasta 2 cuadras para dejar tu automotor estacionado, ¿sí? Y ser una persona que respeta y que actúa con civismo por la ciudad. Pero la gente no hace eso. Y cuando tú les dices algo, pues la gente se molesta. Es la cultura del un ratito. Por un ratito me estaciono en cualquier sitio, hago doble fila. Y esas personas muchas veces son las que dicen el corrupto. Cuando esa es una manera de corrupción. Todos somos corruptos. ¿No es cierto? Cuando los niños copian en las escuelas. Sí, cuando el papá o la mamá se enteran que el hijo hizo algo no debido, pero le justifican y hasta le pueden festejar. Entonces, nosotros como sociedad creo que a los niños actuales debemos inculcarle valores y principios. Se quitó yo creo que estoy de acuerdo, cuando se quitó estas materias cívicas de las escuelas, colegios, hay que retomar aquello para que tengamos una sociedad que tenga valores y principios súper sólidos, porque problemas siempre van a haber.
pero que puedan superar todas las adversidades de la vida. Porque les cuento hay una anécdota del tema ¿no? De los papás, ¿no? Vino un papá a comprar un reloj. Dice, pero aquí sí cómo poner las pollas. Para que mi hijo tenga que dar... Yo, sí, qué loco, o sea, increíble. O sea, y hasta ese punto, y después estamos reclamando honestidad, reclamando que no haya corrupción cuando realmente es verdad. Pero eso somos los latinos, no, Ecuador, ¿no? O sea, los latinos somos así. Cuando vienen europeos o americanos, gringos, de esos gringos que son bien rectos, ellos se te burlan. Ellos te dicen, no puedo creer lo que están haciendo. Entonces, yo creo que si es que la gente cambia, como tú dices, yo no creo 2 generaciones, yo creo una 4ª generación. Sí, no, yo también, por eso te digo, los que están hoy en 5, 7, 8 años de edad, tendrán que esperar unos 30 años para que esas personas, esos jóvenes que tendrán en su momento 40, 45, sean autoridades de elección popular o funcionarios públicos, una empresa privada, y todos en conjunto podamos ir arrimando para tener una sociedad diferente a la que tenemos hoy en día. ¿De izquierda o derecha? Centro derecha. En este tema del cuando fuiste alcalde, y es una pregunta, a mí me encantan preguntas que no, a veces no se pueden hacerlas, pero corrupción en la alcaldía, no digo de antes, pero te llegaron a ti a decir esto, para ti esto. Sí, claro, mira. Y de ese punto, ¿te arrepientes de algunos asesores tuyos que estaban en lugares muy estratégicos? Mira, el municipio de Ambato es uno de los más grandes del país, maneja un presupuesto promedio de unos 154 millones de dólares. El de Cuenca 300, Quito, Guayaquil un promedio de 800. Esta factura, yo ayer el tema de facturación de aquí, sí, está en 7º puesto. Sí, es grande. Entonces, mira, yo sí tuve propuestas de algunas personas que me decían, Javier, tanto si es que nosotros nos haces ganar tal o cual obra. Y mira, solo Dios sabe lo que existe en el corazón de cada persona, pero yo jamás perjudiqué a una persona que haya ganado un contrato limpiamente para beneficiarle a una persona. Caminas por el... Puedo salir libremente, mira, por eso a mí me han acusado muchas cosas, sin fundamento, errores he tenido, pero nada que a mí me haga agachar la cabeza y yo les puedo decir a mis hijos con tranquilidad, ustedes salgan. Habrá siempre gente despistada, gente que yo les llamo de corazones vacíos, mentes oscuras que quieren acusar, pero inclusive aproximadamente de las obras que yo generé, las más grandes, se me ha auditado más o menos el 90%, y gracias a Dios por mí, por mis hijos, mi familia, por mis padres, que creo que lo más importante que nos legan los papás es el apellido, en fin, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Pero no hubo ningún indicio de responsabilidad penal y no hubo perjuicio económico para zambateños, ¿no? Oye, eso está ahí. En el periodo tuyo ya, ¿te arrepientes de alguien que estuvo en tu periodo trabajando contigo? Pero no tema de corrupción, ¿no? Sino a lo mejor que era un buen empleado y pucha, dijiste te fuiste. O buen porque amigo. A lo mejor hizo algo, buen amigo, y que dijiste te vas. O de esos que estuvieron, que son malos y que se quedaron ahí. Mira, es difícil porque tú confías en las personas, al menos en los funcionarios que son de libre nombramiento y remoción de confianza de uno. Y claro, uno como ser humano no conoces el corazón de aquellos, pero hay algunos que sí respondieron, no precisamente a mi pedido, sino más bien a la ciudad. Y hay otros que posiblemente se les subió los humos a la cabeza y se equivocaron. Y tampoco les quiero juzgar, ¿no? Porque son seres humanos. ¿Dejaron de ser que tomaron amigos? Algunos sí. Sabes que hay algunos amigos que les dije, mira, te pido que des un paso al costado por el bien de la ciudad. Y hasta ahora somos amigos. Uno de ellos me reuní justamente hace 1 mes y medio, me invitó a tomar un café. Él entendió, me dijo, Javier, tienes razón, yo soy el que me equivoqué. Y es mejor que yo me retire. Pero hay otros que les dice, está un paso al costado. ¿Pero cómo? Yo soy el mejor, aquí el único que se equivoca eres vos. Y se vuelven en tus enemigos, ¿no? Y ellos comienzan a hablar mal. Sí, por supuesto, porque dicen, no, pues, ¿por qué me tiene que sacar? Yo quería hacer esto, pero él no me dejó. No me dejó. Y hay cosas, el ego, ¿no? Y hay situaciones como esta, ¿no? Mira, esta señora Leonora Freire, que yo le conocí, en agosto del 2019 me enteré que tuve cáncer y le restituimos porque, por alguna razón, cuando yo estuve en la alcaldía, una directora decidió prescindir del puesto. Yo no supe, esas son decisiones que ya se toman, pero sí me enteré que tuvo cáncer. Le dije, no, hay que restituirle inmediatamente y es más, apoyémosle, brindémosle todas las facilidades para que la señora siga trabajando y pueda, con el producto de su trabajo, mantener su cáncer, ¿no? Qué pena que hoy, a pesar de, yo le digo, yo me enteré esto en agosto del 2019, porque sí me llamó la atención que diga la actual administración que no conocían, que se enteraron recién hace pocos días, semanas, cuando yo ya me enteré esto en agosto, ¿no? Entonces, en todo caso, sí, tomas decisiones buenas, acertadas, confías en uno, en las personas
actúan de buena manera y otras, pues como seres humanos, pueden irse por el lado oscuro. Oye, ¿cuál era tu lema? Ambato la. Ambato, la gran ciudad, tenía una razón de ser. Mira, ¿cuál es la primera mujer aviadora del país? Hermelinda Urbina. ¿Dónde? Ambato. Por lo tanto, Ambato es una gran ciudad porque tuvo una gran mujer. ¿Crees que llegamos a ese Ambato, la gran ciudad, en un periodo? No, mira, yo creo que ese es un proceso que se va construyendo. En la época de Fernando Casejas, como alcalde, manejaba un eslogan muy bonito: Ambato tiene futuro, depende de ti. Creo que es un concepto que se puede manejar hasta hoy día. En la época de Luis Amoroso, cogió una parte de la estrofa del Ambato tira flores y era Ambato tierrita linda. Pues sí, con diminutivo, pero Ambato es una tierrita linda. Yo pensé, dije, ¿somos algo pequeño o somos algo grande? Yo creo que somos algo grande, más allá de los problemas que podamos tener. Dije, Ambato es una gran ciudad. Mira, somos o tenemos la mayor industria metalmecánica del país. De 10 buses que transitan en todo el Ecuador, 6 se producen en Ambato. O sea, Ambato es una gran ciudad. De los cerca de 40 o 50 millones de pares de zapatos que se producen en el país, el 50 o 52% se produce en la provincia de Tungurahua, y de ese 50% que se produce aquí, aproximadamente el 80% es ambateño. Entonces, yo creo que Ambato es una gran ciudad. Y así podemos tener muchos ejemplos. ¿Por qué la parte está? Porque ahí entiendo que es el ego también, ¿no? Pero ¿por qué cuando un político entra a un puesto? Ya, pero ahí va, sigue la pregunta y yo te la complemento. La marca Ambato se cambia, se tergiversa, y no seguimos con el proceso de, ok, Fernando Casejas tuvo esto bonito, sigo con algo parecido y sigo, pero nos toca cambiar siempre la marca. ¿Tú crees que en ese sentido, yo pienso que el alcalde debería durar siquiera 6 años, como el presidente igual? O como el Chile, ¿no? Que tiene un modelo democrático que las autoridades duran 6 años y pueden reelegirse por una sola ocasión, pero después de un proceso. Que no haces nada. Es muy poco, ¿no? Porque tú tienes los primeros meses hasta sentarte, continuar la obra, y después los últimos, sí, es complicado. Y también ahí, que yo sé cómo es en el tema político, el alcalde no depende solo del alcalde, o el presidente no solo depende. También el gobernador sí. Él depende de los concejales que te ayuden, porque si no te ayuda, ese es un desastre. Esa es la famosa gobernabilidad, pero ¿no? Que debes tener. Pero exactamente por la gobernabilidad, en un momento en el cual, si tú estás por una ciudad y te comienzas a ir contra la ciudad, ¿cómo tú crees que puedes manejar el consejo directivo? ¿No es consejo? Consejo cantonal. Consejo cantonal, cuando todo tienes en contra. Entonces, ¿cómo manejas tú solo? Como al presidente igual yo que no es de mi agrado, pero la asamblea no le deja, porque no le deja tampoco, es verdad. Entonces, ¿cómo tú puedes cambiar sin ser dictador, Mira, sin ser socialista? Yo pienso que Ambato sí tiene una marca ciudad, que lastimosamente no se la ha podido evidenciar de una manera muy formal a través de un documento, calcamonías que nos identifiquen como Nueva York la Gran Manzana, Francia la Torre Eiffel. Ambato es la tierra de los tres Juanes, emblemáticos, no solamente para la ciudad, sino para el país. Ambato, tierra de la fruta y las flores, la fiesta más importante de todo el país está en Ambato. Y pienso que también está el tema de que somos el eje central del comercio. Lo otro es una marca de la administración. Por eso a mí nunca se me ocurrió imponer una marca de mi periodo a la ciudad, que lastimosamente esta administración se ha querido imponer su pensamiento, que es respetable, y decirle la marca de los ambateños, dejando atrás los tres Juanes, tierra de la fruta y las flores. Ahora es lo que yo quiero. Creo que eso no es correcto, ¿no? Pero sí vale la pena, Tuco. Yo dejé listo un documento pensando en esto. Y te lo voy a ejemplificar. Tú tienes el sello, el logo del municipio, con el escudo de Tungurahua. Debería de tener una marca ciudad, y en una parte, en una esquina más pequeña, posiblemente la marca de eslogan, que es de ese periodo, pero jamás imponer que lo que yo quiero en mi administración se le puede imponer para los ambateños. Y lo otro, lo que tú decías, yo creo que depende de la habilidad de la autoridad, cómo se va a manejar en el sentido de la palabra, con los concejales, en el caso del presidente, con la Asamblea Nacional. Pero creo que también hay que hacer una mea culpa como ciudadanos. ¿A quiénes elegimos? Así es. O sea, mira, en la historia del país, a lo largo y ancho, cantantes, deportistas que son buenos en el deporte, hagan deporte, pero muchas veces no saben leer ni escribir. Y mira, yo les invito a que revisen las sesiones del Consejo Municipal. Ahí ustedes van a poder observar cuál es el criterio, cuánto están preparados, cómo razonan, cómo reflexionan sobre los temas de la ciudad para decir, sí, me acabo de enterar que a esta persona que le confié mi voto es correcto, me acabo de dar cuenta que me equivoqué. Y eso nos va a servir para que los próximos procesos electorales no estén personas mediáticamente porque hacen una buena campaña de comunicación, porque son guapos, porque son guapas, o porque son conocidos, porque a veces la gente vota por el más conocido, la gente no conoce el fondo y vota por el más conocido.
en este punto también es importante que yo estoy contigo en que los asambleístas, presidentes, concejales deberían tener títulos profesionales de tercer nivel, por lo menos. Por lo menos. Y conocimiento de leyes también, que es muy importante el tema de leyes. Tengan ese perfil para poder ser elegidos, pero va en contra también de lo que es la democracia. La democracia te dice el más votado. Correcto. Y si no tienes título, pues ya. Porque tú arrasaste. Porque tú tienes... Cuando ganaste, arrasaste. Tú puedes ser el más conocido porque fuiste presidente del barrio y presidente de no sé cuánto y te quiere mucho la gente. Entonces, ¿cómo ahí haces en democracia todo este tema? Bueno, mira, yo te voy a decir de mi experiencia personal, que es diferente la actual, porque la actual hemos visto que hay inclusive epítetos muy groseros en contra. Sí. Les han tratado hasta de vacunadores. Algunos concejales que en el contexto actual ser un vacunador es un delincuente, el que extorsiona. El vicealcalde tuvo que sacar una carta pública para decir no me dejan ni tomar mis propias decisiones. Hay una concejal que tiene una denuncia penal, un periodista, una cosa de locos, me parece a mí. Yo lo que me hice es sentarme, les invité a dialogar, proponerles, estos son los temas que en mi visión como alcalde habíamos pensado para Ambato, y muchos de ellos son los que se están tomando en cuenta hoy en día, aunque lo quieren negar. Por ejemplo, el parque ecológico más grande del Ecuador, que arranca aquí a la altura del Parque El Sueño y termina en su primera fase en 5 kilómetros de altura del Colegio Ambato, es una propuesta que yo la vengo pensando desde el año 2004 cuando fui concejal, y qué bueno que esta administración haya querido tomarlo en cuenta. Pero lo que hacía es decirles, miren, esta es mi visión, ¿qué opinan? Interactuábamos y más allá de las diferencias que puedes tener, sí logramos encontrar coincidencias con algunos concejales. Mira, con todos los concejales que participaron conmigo en el Consejo Cantonal, con todos me llevo, con unos más, con otros menos, pero nunca ha habido una falta de respeto con ninguno de esos. Y eso me permite poder saludar, lo que veo que lastimosamente hoy en Ambato no existe. Entonces yo creo que también depende mucho de la autoridad, que es la que tiene que generar esa gobernabilidad, y se genera a través de un principio esencial. Dejas de ser autoridad en algún momento y lo que queda es el respeto del ser humano. Y eso es lo que lastimosamente hoy se ha perdido. ¿Qué crees que faltó en tu periodo para volver a ganar? Porque venías súper bien, ganaste, de hecho yo te lo dije hace un momento, ganaste, arrasaste, sí. O sea, arrasaste. Mira, yo te voy a dar dos respuestas. La una que implique el análisis político, humano, y la otra a raíz de el volver a nacer. Que si es que quieren una concesión un poco más religiosa, espiritual. Okay. No logré comunicar todo lo que nosotros hicimos. Yo dejé más de 260 obras diferentes a las que yo tuve que continuar de mi administración anterior, las que yo planteé, y son muchas de ellas las que se van a seguir generando de aquí hasta algunos años más. Hicimos más de 200 kilómetros de agua potable alcantarillado, hicimos más de 100 kilómetros de nuevas vías, más de 150 kilómetros de vías que cumplieron su tiempo de vida de útil, había que cambiarlas, más de 25 parques nuevos y remodelados, y algunos grandes proyectos como un nuevo hospital municipal que con pena sé que no quieren continuar, la Casa del Peral o la Casa de la Música, que creo que es una de las obras más bonitas, los dos intercambiadores norte y sur, que no fueron planteadas en la administración anterior, sino en la época del arquitecto Callejas, y yo lo que hice es coger esa idea que me parecía importante y hacerlas, entre otras cosas. Entonces creo que falló la comunicación, además de los errores que uno como ser humano puede tener. No logramos comunicar que a pesar de los dos paros y la pandemia, que sí me afectó, logramos continuar trabajando. Te voy a dar un dato, que eso me lo hicieron conocer hace pocas semanas. Y les voy a compartir, porque eso cualquier persona se lo puede bajar de una aplicación del municipio. El arquitecto Callejas tuvo más o menos de ejecución de obra en sus 3 periodos, porque estuvo 3 periodos, me pareció un 75%. 74, 75 en promedio. El ingeniero Amoroso me parece que tuvo un 69, 70, más o menos, y tuvo un 72. La actual administración parece que llegó al 19%. Entonces, a pesar de la pandemia, de los paros, y de que el gobierno en su momento, por estas razones, no me dio todos los recursos económicos, jamás paramos de trabajar. Esa sería la respuesta. Pero yo te voy a decir la respuesta que para mí más me gusta, porque más me llena. Yo creo que Dios quiso que no gane la reelección. ¿Por qué? Porque me quiere tanto, nos quiere tanto que me dijo, necesito recuperarte. Porque si bien yo rezaba todos los días y yo antes tenía recelo de hablar de estos temas frente al público, no es que tenía vergüenza de hablar de Dios, pero
Es que la gente también, o sea, Quizás, pero hoy, dice, no, hoy, está hecho el sí, santo. hoy puedo decirte como un testimonio que Dios me quiso o me quiere tanto que me dijo, no quiero, Javier, también que hagas la religión, porque te voy a perder, porque a pesar de que rezaba, oraba todos los días, pero nunca fue a misa. Y yo te puedo decir que no tengo o no tenía en ese momento y hubiese perdido más esa conexión, ese sanar el corazón, ese entenderme a mí mismo y entender a las personas para no lanzar la primera piedra, sino más bien que te enriquezcas como ser humano. Yo creo que esa fue la principal razón. Me dijo, voy a hacer que tu equipo de comunicación o simplemente que no comuniques porque la gente no se entere, porque si se entera, posiblemente te van a reelegir. ¿Y tú con esto dices que ya no vas a nunca más o No lo vuelves? sé. No lo sé. Mira, si es que regreso será porque estaba en un proceso de... O sea, para el Porque tema ya de- se habla que en el nuevo periodo que vaya a haber elecciones de alcalde, va a estar vos. No lo sé. Sí, mira, pues, yo no te podría decir que sí ni no. Esa es una decisión personal y que ahora yo lo que digo es si es que realmente yo voy a tener las condiciones adecuadas y un buen equipo y si es que yo siento que Dios me quiere utilizar para poder servir a la ciudad con la experiencia que tuve, con un plan 2050. Yo he pensado en Ambato aquí a 30 años, ¿sí? Y dejamos una hoja de ruta que no es una camisa de fuerza porque tengo que ser respetuoso de las administraciones, las que venían después de la mía, pero dejamos una hoja de ruta, ejemplo. Si es que alguien quiere generar un negocio, una industria de mediano y alto impacto y ya sabía dónde instalarse, cómo hacer, eso está listo. Si es que tú querías generar un proyecto inmobiliario, nosotros le dejamos una hoja de ruta y así para diferentes circunstancias. Creo que eso es importante. Y he visto, sí, con cierta, no preocupación, pero sí me llama la atención que algunas personas han dicho que no dejamos nada, ¿no? Y quizás no han leído. Pero entonces, mira, yo tomaré esa decisión en su momento y creo que lo que hay que hacer es, mientras ese tiempo transcurra, ser buena persona, prepararse, estudiarse más. Si este domingo son las elecciones o si fueran las elecciones de alcalde, ¿estaría Javier ahí? No lo sé, no podría decirte eso en este momento. Y así ¿no? mismo la pregunta, ¿por quién votas para presidente? No, yo no voy a ocultar. Mira, en la ocasión anterior yo voté por el actual presidente Novoa, que me parecía en ese momento, Otra menos en persona. segunda vuelta. Esa persona, pregunta sí, también te la hago después. Ok. O te la hago este rato, Sí, pero sí, sí, respóndeme. ok. ¿Por qué cambian cuando llegan? ¿Por qué? Porque te inundas de esta política que hay, que Mira, existe. el poder. Creo que esto es importante. Yo creo que la gente cambia porque se le sube los humos a la cabeza. A mí me decían, Javier, tienes que tener guardaespaldas. ¿Para qué guardaespaldas? No. Y de verdad había personal que ya había trabajado antes en ese sentido. Yo dije, no, yo no creo que O necesite sea, guardaespaldas. pierdes la... Sí, hay gente, a ver, hay gente que te puede encerrar y no te dejan ver la realidad. Y posiblemente hay personas que pierden la realidad porque no solamente puedes tener plata, porque hay gente que tiene plata. Mira, el presidente Noboa seguramente si pasaba por aquí hace 3 años, ni sabíamos que era Daniel Noboa. Claro. No sabíamos, pero hoy pasan las caravanas y tanta cosa. Entonces yo creo que también son los egos. No es solo tener la plata, es el poder, ¿no? Algunos hablan de las miles del poder porque tienes chofer, porque la gente te saluda, te endulzan con ese tipo de situaciones. Entonces, si no es una persona humilde, con valores y principios y lo que yo he manifestado, ¿no? Si no le tiene a Dios en su corazón, le va a tener al demonio. Porque yo creo que en esto no tienes tintas medias. O está Dios o está el demonio. Si tienes a Dios, pues es una persona humilde, que va a estar consciente que puede cometer errores y va a tratar de corregir. Si ¿Y le crees, tienes al que en tu demonio, tiempo, pues, ¿Y crees que en tu tiempo esa parte de la humildad hubo? ¿O se te subió mucho No, el ego? ¿O crees mira, vos que sí fui humilde, pero... Es que por aunque no ahí- quiera. Es Mira, hasta que te digan señor alcalde, es chévere. Claro, Mira, o sea, no sé. porque se me viene a mi mente, ustedes arman la parte del anda en bus al municipio y la gente lo tomó súper mal porque al Javier no lo veías en bus nunca. pero siendo. Pero porque vos sabes. Pero el rato que vos entras es como que ustedes dan esa, no, el alcalde Sí, en bus, sí, sí. nunca. Y sí ando. Y cuando estuve alcalde también eventualmente tomo bus. Y ahora tomo mucho bus y camino mucho, ¿no? Mira, yo pienso que se les puede subir... A mí, no sé cómo me ve la gente, quizás serio. Yo te puedo decir... Frío. Yo te puedo decir con total sinceridad, honestidad, que no creo que se me hayan subido los humos a la cabeza. Tal vez puedes dar esa imagen por tu equipo, por tu entorno, o porque pasas de un carro negro con vidrios ahumados que está blindado y ese concepto pues ya te aleja de la gente que son partes de ese tipo de trabajo porque por temas de seguridad sí necesitas Claro, y andar en cuando tú vuelves a automotores a caminar naturaleza, y ¿no? pedir El voto. el voto, la gente te dice, no, para que después, ahora sí me saludas, ahora sí Así no es. sé cuánto.
Entonces pierdes esa, como tú dices, conexión con las personas porque estás en el carro blindado o la gente te dice muchas cosas. O sea, yo te voy a platicar una anécdota personal con Javier. Claro, porque vos sabes dime. que tuvimos algún encontrón allá adentro en el claro. municipio. Pero hoy te puedo... Claro, yo te juzgaba. Y te lo digo sinceramente, te juzgaba y te juzgaba mucho. Hoy no. Hoy voy entendiendo que sí, el Javier era culpado, loco, y te está dando el tiempo, el poco tiempo que tiene para tratar de solucionar un problema que tuvimos y que hasta ahora está ahí, esa pendejada. Pero me diste ese tiempo que a lo mejor el otro no me lo da. Porque entiendo que la parte política, el alcalde, es que si das tiempo a todo el mundo, imagínate. Loco, somos panas, pero no por ser pana vas a darme el tiempo que yo creo que me tienes que dar. Ah, vos decías, ahora sí el alcalde. Claro. Tenis. Antes me saludaba y ahora que te hace así nomás. ni hola. No, No. Ahora yo pienso de otra manera y digo, mejor loco, gracias porque me diste ese pequeño tiempo que tuviste y trataste de a lo mejor algo solucionar, que a la final, te soy sincero, hasta ahora no se soluciona. Y ojalá algún rato podamos solucionar. Pero el juzgar es muy fuerte. Pero es que ¿cómo Y entiendes? no entiendes, ¿Tú entiendes esa parte eso? de que Yo entiendo. tú, alcalde, pucha, estás jodido tu horario, ni a tu familia Ni tu le das vida. tiempo, ni para Pero vos, ¿cómo? y me vas a dar tiempo para mí. Tuco, pero ahí ¿cómo el problema no está en el alcalde, no está en los políticos, el problema está en nosotros. El Entonces. mío. Por eso, Pero ahora te digo de mi ¿cómo parte cambias hoy. a la gente? A eso voy. ¿Cómo cambias a esa gente? No Porque puedes. ahora es peor complicado, todavía. es Ahora complicado. tú ves O algo sea, yo con voy con 3 años la- de proceso de sanación la para poder inteligencia. entender Exacto. esto. La inteligencia artificial ahora hace unas huevas increíbles. Huevas. Que te quedas como loco y después la gente cree eso y no entiende que detrás hay personajes haciendo cosas malas, que la política es desastrosa y que la gente cree y que a veces, oye, gente muy letrada cree. Yo me quedo loco, digo, pero dale, si está bien, cree. ¿Cómo llegamos a ese punto? Un paréntesis, yo no creo que la política sea mala. Es la gente ciertos políticos que le politizan, ¿no? Que se aprovechan Pero de ese somos espacio, nosotros. de ese poder, sí. Y también creo que la mea culpa como sociedad somos los que damos el voto para esa gente. Como te decíamos, el tema de que tiene que tener un tercer nivel, por lo menos, de estudios, cuarto. Porque hay una estadística que salió, y yo oí ayer en la radio, que en la asamblea, el 10% de todos los que están ahí, el 10% es lo único que hablan y dicen cosas. Los demás solo votan. O sea, cuando yo igual leí en un artículo, cuando era la asamblea hace 30, 40 años, había un debate increíble y que no tenías, si era político de las 6, por ejemplo. No importaba, yo tenía que decir lo que yo quiera, porque no era que te juzgo porque tú estás, ¿por qué hablas así si estás disipando? Sí. Antes tú conversabas. Por eso hablaba yo de la parte del juzgamiento. Y no entendía mi parte, no la parte de acá. O sea, la mía es Pero la es que tú la estás en vale, otro la nivel verdadera. también, o sea, La de acá no. un año sin nada, imagínate. Que yo creo hasta ahora que sí hubo personas ahí que no estuvieron a la altura de ciertos puestos. Siempre pasa, ¿no? Y yo creo que eso va a pasar porque somos seres humanos y uno trata de hacer las cosas bien hechas, pero puede ser que alguien en que tú confías no vaya con esas mismas intenciones, ¿no? Porque le caes mal o porque quiere perjudicarte y quiere favorecer a otro por miles de razones y son cosas con las que tienes que lidiar. Y les pasa a todos los políticos, porque... Yo creo que sí, es por la sociedad, porque en cualquier institución pública tienes a las personas que estamos hablando hoy en día, ¿no? Porque del expresidente que todos hablamos. Yo creo que él también tuvo un tema blindado que le mentían y hacían muchas cosas. Sí, por supuesto. Y que realmente él se dio cuenta después, pero sería más natural de él decir, me equivoqué. Claro. Hice mal con Es lo esta que yo siempre persona, he dicho, me equivoqué ¿no? con esta persona. Porque tal El vez le ego fuera del mejor. man es demasiado alto. Para Ajá. mí sigue siendo el mejor presidente. Porque el Ecuador, man pero luego- piensa que todo hizo bien y no es verdad. Exacto, Porque, exacto, y yo exacto. digo, Gracias. si me equivoqué con esta persona porque hizo esto, dilo. Mira, y es de humano equivocarse y es muy noble de saber reconocer. Yo creo que eso es mucho mejor, ¿no? La gente hasta puede decir, mira, el hombre está reconociendo, ¿no? Pero sí hay gente egocentrista que no le gusta reconocer, no suelta y... Vos reconoces que tuviste errores. Sí, por supuesto, claro. Yo no, y los he dicho en otros espacios como esto, en entrevistas, en la familia, he hecho análisis. Mira, ahora yo inclusive me doy cuenta hoy de ciertos errores que hasta hace tiempo atrás no me daba cuenta que uno se puede cometer propios, ¿Cuál es personales el error? del ¿Cuál es el equipo. error que tú dices, chuta, me equivoqué y debía haber cambiado para que esto funcione mejor? Que tú dices, hoy digo, me equivoqué. Y si pudiera regresar,
haría esto para que esto funcione mejor? Bueno, mira, pienso que tendría una mejor comunicación, ¿no? Pero no eres vos, Javier, ¿sabes qué? Sí. Porque tú manejas Espera, bien la comunicación. yo creo, no sé si tú estás de acuerdo. Lamentablemente la parte comunicacional, desde el ingeniero amoroso hasta ahora. Es que no nos contratan, loco. Sí, fatal. Porque, ponte, solo en fiestas de Ambato, con el arquitecto Callejas, yo me acuerdo, ahí no había tanto tecnología ni nada. Sí, Vos claro. te subías al taxi, al bus, y ellos te entregaban un papelito. Y ahí decía lo que había en Ambato. Lamentablemente entra el ingeniero amoroso, tú y ahora la señora Kaisa. Loco, la parte comunicacional es fatal, peor ahora. Entonces, ¿por qué crees tú que se equivocaron en esa parte las tres administraciones? Porque tú estás aceptando que te equivocaste. Mira, quizás no logramos generar productos comunicacionales que sean más asequibles para la gente, pero dentro de esto también, te voy a hablar de mi caso personal. Tuve esos denominados troles durísimos, ¿no? O sea, de varios actores políticos, o sea, era una locura que estaban ahí. No tuviste ahí. la contraparte. Sí, y claro, el equipo de comunicación del municipio, pequeño, y además, y a mí sí me decían, hay que generar un equipo paralelo para que le defienda. Le dije, pero no, yo no creo que sea correcto actuar de esa manera, ¿no? Nosotros tenemos que manejarnos dentro de la institucionalidad y trabajar. Dentro de la verdad, hacer esa contraparte, Sí. pero no insultando ni nada más, sino al revés, con tema de que tú lo que hacías, lo que se va a hacer. Entonces, sí hay cómo, pero obviamente para contrarrestar tienes que tener el equipo. No respondiste por qué ibas a votar el domingo. Me interesa mucho eso. ¿Y por qué no votaste? Mira, yo, la verdad, en esta primera vuelta voy a votar por Henry Cucalón. ¿Por qué Henry Cucalón? Tuve la oportunidad de conocerle cuando él fue ministro de gobierno en la época del expresidente Lazo. Y antes veía a los asambleístas de ese entonces, en la época de Moreno, quienes tenían buen discurso, quienes conocían mucho. Y me parece a mí que hoy por hoy es un hombre que a sus 51, 52 años de edad es una de las personas que más conoce de lo público. El asunto es que la gente no ha tenido la oportunidad de conocerle porque no está en redes sociales, pero yo les invito, revisen las entrevistas de todos los candidatos y ustedes van a ver la visión que él tiene en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces quiero hacer un voto consciente respecto de lo que yo creo, a quién le tengo fe en este momento. ¿Y la segunda vuelta? En la segunda vuelta vamos a ver quién va a pasar. Las encuestas dicen que está muy polarizado y parece ser que es así entre el actual presidente y candidato Daniel Loboa y la señora Luisa González del RC. Si es así, por mi tendencia ideológica, pues igual que la vez anterior, será por Daniel Loboa. ¿Nunca votarías por la izquierda? Nunca lo he hecho. Así sea el mejor, el bueno. Tendría que ver cuál es la propuesta, ¿no? Ideológicamente yo más bien estoy del otro lado de la orilla, pero reconozco que tiene ciertos postulados que pueden ser rescatables. Pero habrá que analizar, porque no solamente es la ideología, creo que también es mucho la persona. Mira, yo pienso de esta manera. Un padre, por darle una definición muy fácil de identificar, capitalista, un empresario, que el producto de su trabajo lo distraiga fuera de su hogar, que pague mal a los empleados, a sus trabajadores, pues es una mala persona. Un trabajador que posiblemente gane el básico un poco más y ese producto, eso que gana, lo distraiga fuera del hogar y trate mal a sus hijos, pues es una mala persona. Y puedes tener un buen empresario que pague bien, que motive, que impulse a sus trabajadores, que le vaya bien con su hogar, pues una buena persona. Y lo mismo del otro lado. Entonces, no solamente ideología, creo que son los valores y principios que las personas tienen que actuar. Oye, yo solo hago esta pregunta. ¿no? Discúlpame. Ya hablas mucho. Tuquito, por favor. Ya. Tú que eres muy legal, pues conozco eso, el tema de la Constitución. ¿Cómo votas por un presidente que se ha limpiado? Y yo realmente estuve con muchas esperanzas de este presidente. Pero es que no quiero comprometerme, ¿no? Porque la gente va a pensar cosas, ¿no? Yo tengo mi ideología, pero si haces bien el trabajo, obviamente yo aplaudo y todas las cosas, pero una persona que realmente ha hecho con la Constitución lo que quiera. Mira, hoy tenemos, a mi criterio personal, y voy a asumir estas palabras, rasgos similares entre el expresidente Correa y el actual presidente Noboa. Sí. Y es que el fin justifica los medios, porque la situación de la vicepresidenta que no es de mi agrado, Tampoco ¿no es cierto? Pero creo que él fue el que le eligió o le escogió y él tiene que asumir
esa responsabilidad y resulta que nos ha puesto a los ecuatorianos, a la Corte Constitucional, jueces constitucionales a resolver ese problema personal o de su equipo. Y creo que eso no sea correcto. Pero veo ahí rasgos similares. Y sí, hay un importantísimo grupo en el contexto de juristas de toda la nación que han coincidido en que muchas de sus acciones y decisiones están reñidas con la ley y la Constitución, y eso en lo personal sí me preocupa y nos preocupa a algunos. Porque si quieres a la vicepresidenta votarle, pues con la asamblea podrías hacerlo ilegalmente y todas esas cosas, con un tercio o tiene un problema, como lo hicieron con... Tuvo un año. Ajá, entonces podrías hacerlo. Bueno, entonces, no sé, tema político para mí ya... ¿Tú quieres hacer un tema político? Yo regreso a la parte de debate. Ajá. Tú nos decías que en tu periodo le faltó la parte comunicacional. Sí, sí. Pero ¿crees tú que alguno de las personas que estuvo trabajando contigo tenía que haber sido antes de lo que se fueron algunos o se quedaron en puestos que a lo mejor fueron muy importantes para que esté al lado tuyo y en realidad no hicieron su trabajo? Sí. Sobre esa pregunta te digo otra. ¿Tú crees que es mejor contratar a personas de amistad o bien profesionales que digan, te traigo? Porque yo en el tema de asesores y todo, en Riobamba hay full ambateño asesor ahora, en la prefectura y en la alcaldía. Entonces, tal vez no sean amigos, pero dijeron, no, este es bueno, le traigo. Yo creo que uno tiene que gobernar con las mejores personas. Si son amigos, pues es una coincidencia, pero si no son amigos, pero son buenos profesionales, creo que hay que contratarles, y eso es lo que al menos yo traté de hacer. Por eso no todos los directores, ciertos puestos no eran amigos, sino personas conocidas, referidas, algunas ni siquiera conocidas me referían, ¿no? Pero ahí, claro, puedes, así como yo me equivoqué en su momento, en ciertas cosas que no tengo por qué ocultarlo ni negarlo, fueron experiencias que hoy me han servido para mucho, para crecer o seguir creciendo como persona. Lo mismo le pasó a esas personas, ¿no? Entonces ahí puedes acertar o te puedes equivocar. Pero sí creo que con algunas personas no debí de haberles prescindido y con otras quizás me quedé demasiado tiempo. Pero eso te puedo decir hoy en día. Claro. Sí, porque en ese momento es bien difícil. ¿Volverías a confiar en esas personas del nuevo periodo? En algunas sí. Yo creo que tuve buenos directores, ¿no? Buenos seres humanos en primer lugar, honorables, honestos, que en sus familias tienen una vida muy, muy bonita, muy acorde, muy coherente. Y en sus vidas profesionales también. Y hay otras personas que saludamos, respeto, consideración, no les lanzo la primera piedra, pero y no tú fueras, y tú ahora con esta resiliencia que estás teniendo, ¿podrías acercarte a esas personas que a lo mejor te distanciaste o se distanciaron a decirle, oye, me equivoqué y quisiera que otra vez vuelvas a trabajar? Mira, con unas 2 personas lo hice. Ya. Nos llevamos bien. Es más, estamos por tomarnos un café quizás en unas 2 semanas. Y con otras personas no. Les respeto, les considero, no les lanzo la primera piedra, pero prefiero más bien mantener la distancia, ¿no? Porque mira, yo me equivoco como ser humano, pero jamás creo que lo haya hecho con la intención de fregarle, de joderle la vida, de dañarle. Hay personas que yo sí me encontré con eso, o sea, que quisieron molestar muchísimo, sin importarles nada, ni mi persona, ni la familia. Entonces creo que esas personas, Dios les bendiga, les proteja, pero prefiero más bien de lejos. Oye, 2 temas. Ciclovía y PUPS. Ya. En tu periodo comenzó esto de la ciclovía, Sí, que sí. a mí me parecía genial. Lamentablemente los ambateños somos jodidos. Sí. Jodidos. Y prefieres caotizar el centro como está cada vez peor a tener algo bonito. Porque en realidad era una buena cosa. ¿Por qué no dimos ese paso? Pienso que ahí, según los datos y los resultados que tenemos, no logramos comunicar con ciertos actores que se opusieron. Y cuando tú tienes 20 aciertos, a la gente no los toma en cuenta. Tienes un acierto o tienes un desacierto y se dimensiona. ¿Faltó ¿no? planificación? Yo creo que más que planificación, lograrles dar a entender a esas personas que eran los moradores del casco central, ciertos moradores, que no es que sus negocios iban a desaparecer, se iban a cerrar, más bien era potenciarles. Tener la oportunidad de tener, como existe en otras ciudades, no nos comparemos con Alemania, pero en Medellín, en Perú, hay ciertas ciudades en donde los negocios están abiertos hasta las 7, 8, 9 de la noche. Esa era la idea, más bien, pero quizás, te digo, no logramos comunicar bien. Porque la gente se quejaba, lo que yo escuchaba en ese tema, de que claro, los que no tenemos bicicletas, ¿cómo llegamos en bus si no hay un tema de buses de primera línea o no hay el sistema de buses
que podría quitar los carros, pues no había una planificación. Es que la gente, somos jodidos, por eso decía No, yo, pero- porque nos gusta ir a todo lado en el carro. No, pero si tú tuvieras un tema de buses, que también pienso lo mismo, que en tema de buses, porque los buses son muy importantes, que la gente no quiere ir en carro, pero no tiene bicicleta, quiere ir en un bus y quiero estar bien. ¿Cómo? Y entonces también tienes un problema ahí de los buses, que es otro tema. Mira, nosotros, y me haces de acuerdo que alguna vez un amigo que fue inclusive, me parece que concejal, me decía: Javier, ¿cómo es posible que no hayas terminado el plan maestro de movilidad? Y yo le decía, pero dices que ¿por qué no terminaste? Le digo, mira, nosotros, a ver, ese plan maestro de movilidad se le debió de haber empezado la actualización, porque se lo hizo el primer plan maestro en la época de Fernando Casellas, y tenía que actualizarse, sale error de emisión, en el año 2017. No se lo hizo, desconozco por qué razones. La administración de ese entonces, nosotros lo empezamos a hacer en el año 2019. Vino la pandemia. Pandemia, no había clases, todos encerrados, no había buses, no había transporte ni privado ni público, y recién el mes de junio del año 2022, el presidente Lasso oficialmente termina la pandemia. ¿Qué pasó con eso? Había más buses, las clases dejaron de ser virtuales, eran presenciales. Así que retomamos recién a partir del mes de junio el continuar para poder terminar el plan maestro de movilidad. No nos dio el tiempo, tenía que continuar esta administración. Sé que no han continuado, porque nosotros trabajábamos con la corporación alemana, la GIZ, con recursos no reembolsables, ni siquiera no reembolsables, que ellos estaban apoyando un importantísimo recurso, pero sí dejamos listo el plan urbano sostenible, en donde se sientan aproximadamente el 80-85% de lo que es un plan maestro de movilidad, y ahí abordamos todos estos temas. Estrategias comunicacionales, como es el tema del transporte de servicio público, el sistema del transporte eléctrico, que vi hace un par de meses que dicen que es la primera vez que en Ambato se topa estos temas. No es cierto. Esto ya se empezó a topar, inclusive antes de yo ser alcalde, en otras administraciones. Nosotros lo fortalecimos, lo reforzamos, ¿no? Pero ahí sí establecíamos mecanismos, metodologías para ir de a poco pensando en una movilidad que sea sostenible, sustentable, y en estos temas que tú estás comentando, tú, ¿no? Lastimosamente, te digo, la pandemia sí nos perjudicó en ese sentido, y los temas que también Oye, hemos planteado. en el tema de PUPS. El PUCS, plan de uso y gestión de suelo, ¿ok? ¿Cómo? PUPS. El PUCS es plan de uso y gestión de suelo. Gestión de Que aquí es complicado. EUGS. Sí, sí. Es complicado en la ciudad de Súper Ambato. complicado. Ahora, tú ves Yaficoa, que es, yo digo, la León Borja de Riobamba. Ah, sí, sí. ¿Por qué en lo que ustedes lanzan se trató de limitar un poco los comercios Ya. que podían fortalecer a la ciudad? Porque si tú me dices que Ambato es turística, no es turística, turística, sí, para sí. nada. Es una ciudad de paso. Pero ¿por qué no es turística? Correcto. Porque es ¿Por una qué no ciudad- somos turísticos? Yo creo, mi Porque pensamiento, tienes a al lo mejor lado estoy mal, a que lo Baños. del PUBS dañó también esa parte, No, ¿o mira, no? no. Porque tienes al lado baños, tal vez. Esa es una pregunta bien. Pero es que todo para el mí mundo de te respuesta dice, absurda, ¿no? tú, Giovanbeño, me dices a mí, oye, ¿qué hago en Ambato? ¿Cuál es la parte donde yo puedo ir a Baños. baños? No, yo no te mando a que veas los museos, la Quinta Montaña. No, yo te voy a mandar baños. Mira, ¿Qué más no bien somos en el turísticos? PUCS dimos alternativas para que FICOA, respetando el contexto que tiene actualmente, que hay mucha vivienda, muchas casas bonitas, muchos condominios, no se dañe, sino más bien darle un comercio, cierto tipo de negocios como cafeterías, restaurantes, que se puedan fortalecer, que no crezcan de manera desordenada. Ya. No queríamos que en un zaguán de una casa se genere un bar, sino más bien en ciertos sitios que tengan todas las condiciones bonitas, inclusive de seguridad. Eso lo está en el PUCS, en el PUCS, y sé que hoy se reformó en esta administración, no sé exactamente en qué contexto. Pero más bien dimos la oportunidad para que crezca, se consolide en ciertos sectores, las zonas rosas, que no tenemos una sola, sino habían algunas, inclusive Que en no el hay, ¿no? si no hay, y en el crecimiento en altura, porque yo escuché a algún concejal decir que en el PUCS de Javier Altamirano Ambato ha retrocedido, ya no hay inversión. Yo les puedo decir que no es cierto. Creo que fue un muy buen documento el POD del arquitecto Casellas, en donde ciertos sectores se podía construir hasta 8 pisos. Nosotros en el PUCS actual podemos crecer hasta 12 pisos, 4 pisos más, y no estoy diciendo que el anterior fue un mal documento. Más bien tratamos de entender el contexto de crecimiento que tiene Ambato y el urbanismo, y crecer más. Mira, el edificio de la Universidad Católica, de la Facultad de Medicina, tiene 8 pisos. Eso se logró porque en el PUCS les dimos la oportunidad de crecer 2 pisos más. Entonces sí crecimos en altura. Lo que pasa es que la gente no conoce, y ciertos actores políticos, sin conocer, sin hacerse asesorar, emiten cierto tipo de criterios. Entonces, mira, acá más bien sí dimos la oportunidad
queríamos que crezca más, pero eso sí de manera regularizada. ¿Qué crees que le falta entonces ahorita a la ciudad para ser turística? ¿Por qué no somos turistas? Pero tiene buenos platos Mira, típicos, hechos y todas mira. esas cosas. O sea, en serio, ¿por qué Pero es no? que, te repito, o sea, viene alguien de afuera y tú primero lo que Mira, haces te es voy a decir lo que alabarlos. nosotros ya dejamos listos, convertirle en Atocha en la capital de la colada morada. Un proyecto para hacer de Atocha en uno de los barrios, yo les amo, y respetando y acogiendo los contextos que se tiene de Patate como Cantón, en este caso Atocha, un barrio, pero ser el primer barrio mágico de Ambato. Y es bonito el barrio. ¿No? Ya, aparte de la sí, iglesia. y que eso va cogido de la mano con este parque ecológico que sería el más grande de todo el Ecuador que conozco. Tenía una pregunta Sí, sí, ahí, sí. siempre te quería hacer. Ese Ok. parque tiene embotada y es una Sí. Por eso te digo, hermosura. mira, nosotros ya dejamos listo una consultoría Ya. y ese parque fue catalogado entre los 3 más importantes del Ecuador. Como Cuenca, ¿no? Porque tiene el Sí, río sí. pasa nada y Sí, la sí, gente este come. sería, créeme, una cosa que nosotros inclusive pensamos hacerlo con crédito no reembolsable porque queremos es respetar las especies endémicas. O sea, imagínate 5 kilómetros de un parque que no tiene ninguna ciudad del Ecuador. Porque llegas hasta acá, ¿no? Así es, Llegas hasta acá. aproximadamente. Y ahí es así hasta es. el colegio Pero Yato. llegas, Y yo ahí el otro día tenemos- estaba en sí, un así es, ¿no? dentista Pues y tiene un chévere el Entonces, lugar. Y es con eso claro. tendríamos un espacio verde recreacional, no solamente para los ambateños tuburoenses, sino para muchas personas de otras ciudades del país que quieran venir acá. Un proyecto atado de la mano de la Atocha, la capital de Colada Morada. El otro, en la zona sur, convertir la Huachi en la ciudad del chocolate ambateño, ¿sí? Porque todo el mundo habla del chocolate ambateño y del pan ambateño, pero ¿dónde está el sitio icónico en donde yo pueda ir servirme un chocolate? A más de los restaurantes, cafeterías que tenemos. Entonces queríamos hacer estos 2 proyectos, uno al norte y el otro al sur. No tuviste comunicación. Porque Sí, este mira, día- tú te estás enterando recién. Recién. A eso, mira, ahí ya bueno, está la Casa de la Música que está aquí muy cerca, unos Ese es pocos un metros. proyectazo, en realidad. La Ese es un gente no lo... Y proyectazo. que me da mucha Es pena lindo. que no esté Naciendo, debidamente cuidado. Y dejamos listo también el Museo de la Ciudad, en Rocafuerte y Montalvo, frente a la Casa Pachán. Quedó listo. Al lado de mi casa. Exacto, sí, no, más abajito, ¿no? En Sí, la sí, Mary, sí, en sí. la Mary Rocafuerte, al lado de mi Perdón, casa. Montalvo y Rocafuerte. Ah, Sí, ya, sí, ya, sí, ya. ya. Ok, Me equivoqué. Con Montalvo. Ya. Entonces, ojalá lo inauguren, porque eso ya dejamos listo hace mucho tiempo atrás. Y no te de ganas se está desesperas. yendo, ¿no? Cuando- Me da pena, porque hay muchos proyectos importantes como el hospital municipal, que iba a ser el hospital más moderno y mejor equipado del Sí, país, correcto. de los hospitales de esa característica, y se han dejado al lado esos proyectos. Pero entonces, Pero viene ahí por el revanchismo. posiblemente, porque eso, mira, esa era una de las obras más emblemáticas, cogidas de la mano con la recuperación de este parque ecológico más grande del Ecuador, que ahora le han puesto, seguramente le van a poner un nombre como el que le pusieron al Centro de Fauna Urbana o al Centro de ¿Pero quién Atención tiene de la culpa? Mascotas. ¿Quién tiene la culpa? A eso mismo. Los después de lo votantes. de la fauna urbana Mira, ahí iba a está preguntar. una obra que inclusive ya fue revisada por la Contraloría hace más de un año. Y yo conversé con personas y me decían, ¿cómo es posible que esta obra esté votada? Tanto, la obra civil se acabó. Bueno, pero la obra de fauna urbana viene, o sea, ellos terminan por el problema que hubo de los perritos, de los 65 perros que matan. Ahí la La gente, eutanasia. sí, ¿no? O sea, cachorros que los manes les dio la gana. Ese video no había visto. sí. Acaban de sacar. Es criminal. Sí, es tenaz. Es criminal. Entonces, yo creo que si nosotros empezamos a generar varios proyectos como este que te acabo de comentar, que nosotros ya los dejamos listos, ahí sí vamos a generar en Ambato Una cultura. una cultura para que la gente diga, sí tenemos muchos espacios a donde ir, y ahí se suman de la mano el tema de quizá pincha con las chompas de cuero, el tema de la gastronomía que tenemos muy rica aquí en Pinjo, el tema de, mira, en Pilahuín la gente no conoce como Novela, podemos hacer un turismo de ecomontaña lindísimo. Hay Justo unas- sí iba a ser el tema Sí, de sí, montañas. no, sí, porque tenemos- unas montañas y hermosas tenemos, que he ido en mira, bicicleta sí, yo. Patate, con sus cosas lindas, el tema de baños, con otra Pelileo que también no tiene una cultura ahí más bien de un turismo muy comercial por los Y la textiles, comida ¿no? también. Y se sirve una rica fritada. Oye, pero teniendo tantas buenas ideas, Ajá. ¿por qué en tu periodo no se pudo trabajar esa parte de, oigan, hey, esta es de idea no para mí, para la ciudad. La concejalía. Hagámosle exacto, la consultoría para poder trabajar esa parte, porque, repito, Ambato no es Es nada que debes tener turístico, y 6 lo que tú años. estás 6 diciendo, años de alcalde, por tú eso. estás diciendo son unas cosas fenomenales para crecer turísticamente. Cuenca nomás, la parte de los buses de dos Sí, pisos, lindísimo. loco, es bonito, pero aquí
pudiendo hacer algo parecido, no lo hacemos. Es copiar, porque la ciudad de Cuenca es... Control C, Control V, se acabó. El tema del río, que Cuenca lo tiene bien claro. O sea, tú corres ahí todo tan largo y te vas al otro lado y regresas y es tan hermoso. Y no se copian muchas cosas. Pero yo creo que es por el tema político que no se pueden hacer muchas Mira, cosas. cuando yo fui alcalde entendí lo siguiente. Históricamente, asume la alcaldía Serafín Villacrés y él continúa la obra de Garbela. Asume la alcaldía Luis Fernando Torres y él continuó la obra de Serafín Villacrés. Y después generó su propia programación. Asume la alcaldía Fernando Callejas, que fue contradictor político de Fernando Torres, y él tuvo que continuar la obra de Fernando Torres. Y después él pudo generar su propia planificación. Lo mismo con el ingeniero Amoroso y con mi persona. Hoy en día, esta administración le cuesta aceptar que nosotros dejamos varias obras. Yo les puedo demostrar documentadamente que aproximadamente 95% de las obras que hasta el día de hoy se han obrado son todas las que nosotros dejamos planificadas. Y las que se quieren realizar en este año y en el siguiente son los planes que yo dejé. Inclusive, mira, propuestas de mi campaña, que yo tampoco lo pude hacer, pero dejamos documentos listos, les están poniendo como los megaproyectos. Entonces, creo que hay un celo político absurdo, porque uno tiene que decir y reconocer lo que otras administraciones sí han dejado para Ambato. Pero tú con todo lo que dices aquí este momento, yo pienso que es culpa de la ciudadanía por no dar ese 8 años de continuidad de un alcalde que pueda hacer, como lo hizo León, ¿no? Sí. León. Como hizo Nebot. Aquí cuando nomás el arquitecto Callejas. tuvo Fue 3 periodos. continuidad, y ahí tú puedes ver si realmente, por eso digo 6 años debería ser alcalde. En Riobamba estuvo casi 10 años el ex alcalde, y se notó que hubo un cambio, porque tienes más facilidad de hacer las cosas, y aquí, como tú me cuentas, 4 años ya, chao, cambia el otro, viene otro, entonces no tiene esa continuidad. Entonces, yo creo que les llamaremos mejor a la ciudadanía a siempre a votar con mucha inteligencia, y con estos temas que tú dices, esto hice, esto, lo otro, también meternos a averiguar, que seamos con nosotros mismos precursores de que la ciudadanía también y la ciudad crezca, porque ahí, si tú me cuentas, yo no sabía nada de eso. Para terminar, algunas preguntas, que ya nos fuimos ya casi 2 horas. No cumplimos hoy. Antes de que termines. Sí, pero no se ha sentido, eran las 2 horas. Sí, ¿no? no se siente. Estamos 1 hora 40 ahorita, casi 2 horas. Para terminar el tema de Ambato, ¿qué pasó con el Casigana? Mira, ese es un tema que es medio recurrente, ¿no? A ver, el antecedente, año 2021, plena pandemia, y mucha gente me decía, Javier, no hagas nada. Las fiestas de Ambato, la fiesta de la fruta, y me decían, compra vacunas con esa plata. Yo decía, no puedo comprar vacunas, una, porque legalmente yo no puedo hacerlo, tiene que ser el gobierno. Y la otra, los recursos destinados a la fiesta, la fruta y las flores, son para la fiesta por marco legal. Existe una ley, la ley de creación de la fiesta, ¿no es cierto? Entonces hay que invertir ahí. Y sí, llegó un momento en que decía, mejor no hago nada. Y me quedo sin hacer eso, nada, ¿no? Dicho, ¿no? Pero mira, yo recordé por qué nació la fiesta de la fruta y las flores, y nació después del terremoto de Ambato. Y creo que nosotros tenemos que seguir los buenos ejemplos, en este caso de aquellos ambateños que después del terremoto, en medio del dolor, con tanta gente muerta, dijeron, ¿qué hacemos? ¿Lloramos? ¿Nos victimizamos? ¿O sacamos el fuste que tienen los ambateños y hacemos algo? Recordamos haciendo una fiesta para que se reactive la economía. Yo dije, perfecto, creo que esos ejemplos hay que seguir. Dije, hagamos la fiesta, obviamente respetando el contexto de la pandemia, con cierto tipo de eventos. Los desfiles fueron descentralizados, no había mucha gente, porque un desfile tiene aproximadamente dicen hasta 300,000, 350,000 personas en un buen contexto, ¿no? Así que decidimos hacer la fiesta y se decidió hacer este tema de los globos como un mensaje, un recordatorio a las almas de los ambateños que se fueron, porque había muchas personas que fallecieron. Claro. Y ahí hubo algún globo. Posiblemente hubo algún globo que. Es bueno lo que él dice. Que no sabía. Que posiblemente. Me estoy enterando ahorita también. Que posiblemente se cayó, se incendió el Casigana. Pero decía que era esto. Sí, y entonces había gente que decía que yo me fui al Casigana y lo prendieron. O sea. Mira, yo puedo entender eso de algún contradictor político. Lo que me cuesta es que la gente les haya creído. Claro, es que así pero somos. Así es la vida. En todo caso, mira. Pero no fuiste. No fuiste. En todo caso, mira, yo creo que es un aprendizaje, ¿no? Porque ahí conoces más del ser humano. Yo me conocí en mi reacción frente a un tema de esa naturaleza, y pienso que las personas que ni siquiera fueron
creo yo, los seres humanos cotidianos. Eran los actores políticos los que elaboraban memes, generaban un mensaje comunicacional y la gente quizás molesta o preocupada empezó a compartir, pero yo creo que estos temas no hay que eludirlos, ¿no? Y el tema está... Yo me acuerdo que fue ese tema y la machi, Ah. la abuelita de mi esposa y abuelita de la ex esposa de Javier. Clavero. Es bravísima, bravísima. ¿Cómo va a ser que el alcalde haga eso? No va a ser, pues. Pero peleaba, la machi, o sea, te defendía, ¿no? Pero qué gente Yo más. te voy a comentar algo. Hace, ¿qué será? Unos 3 meses atrás estaba en el gimnasio haciendo un poco de piernas. Y también hubo un incendio en el Casigana. Ya. Yo ¡El estaba, Javier! yo estaba aproximadamente 7 de la mañana, 6:30, y estaban varias personas, y uno de ellos, un amigo conocido, que en su momento también me cuestionó. Y entraba el olor a quemado, o sea, ¿qué está pasando? Y las redes sociales, yo nunca voy con celular al gimnasio, pero decían, sí, se está quemando el Casigana. Y yo le decía, oye, ¿quién crees que sea? No sé, qué pena. Le digo, ¿y por qué me acusaste? ¿Me acusaste? Sí, yo te acusé a ti. No. Y él me decía, ¿sabes qué? Y en ese instante me dijo, te pido disculpas. No puedo creer. Me doy Y cuenta gente que tú piensas que no, ¿no? sí, me dijo, me dejé llevar, pero así es la vida. Bueno, para terminar, hay unas preguntas. Sí, sí. Si no fueras Javier Altemediano, abogado, alcalde, padre, si no fueras nada de eso, ¿qué serías? Si no fueras administrador, no te gustaría la administración también. ¿Qué hubieras querido ser? Buena pregunta, ¿no? Nunca me he planteado eso, ¿no? No sé, no sabría qué responderte, nunca me he planteado, pero seguramente sería una persona que en la actividad que realice en ese momento trate de ayudar a la gente. Muy bien. Que entienda mis problemas y a través de ese fuero interior que estoy entendiendo los problemas podría ayudar al resto de personas. Posiblemente haría espacios de esta naturaleza. Me gusta mucho el contacto con la gente, me gusta mucho conversar, dialogar. Mi otra pregunta. Tengo una más, ¿no? Pues, Tres, ahora. hoy vas a hacer tres, ok, Por Javier, está bien. porque está Javier aquí. ¿Por qué aceptaste la invitación de Vivencias Mágicas? Del Tuco que te invitó. Mira, porque yo había visto algunos podcasts, me parecía una cosa muy chévere. Yo decía, vi el de Alexandra Jaramillo, vi de José Fierro, vi el del Gordo Montalvo, vi el de Silvia Guerrero, esos los he visto. Me parecía una experiencia vivencial de las personas que estaban ahí y creo que se pueden nutrir las personas. Mira, yo me nutro mucho cuando veo espacios como este de otras personas, ¿no? Porque a veces, mira, a mí me pasó lo mismo. De esa manera uno puede corregir. Yo he aprendido full, ¿no? Sí, He mira. aprendido bastante, mucho en temas, diversos temas. Uh-huh. Y no sería también contigo. Qué bueno que hayas aceptado la invitación, Sí, Javier. chévere. Chévere. Y cuando haya la segunda temporada, ojalá también puedas también venir. Y la otra es, que siempre hago es, ¿qué libro le dijeras que lea a las personas o les invitas a leer un libro que digas, esto me hizo un clic increíble? Mira, hay algunos libros. Este momento estoy leyendo un libro que se llama Cómo poner límites, no recuerdo el nombre, pero bueno. sí, lo has visto, es muy bonito, es muy fácil de dilucidar. Hay uno que me gustó mucho que es, no recuerdo. ¿No ponías límites en la vida? Yo creo que sí, pero en sí creo que hay que saber a poner más límites, ¿no? De los que uno puede poner. Hay uno que me gusta mucho que es un clásico, el monje que vendió su Ferrari, y desde ahí yo adopté una frase que es: en la vida no existen pérdidas y fracasos, sino solamente oportunidades para crecer, ser mejores personas. Hay un libro también, se llama Brida, de un autor famoso también, Paulo Coelho, brasileño, Brida. ¿De qué se trata esto? Es la historia de una nieta que está aprendiendo en la vida, es una mujer joven y llega un momento en que en unas facetas ella quiere conocerse y el abuelo, ella quería meterse a la piscina y no lo hacía, no metía el pie y no lo hacía y su abuelo le dice: métete de una, si no te metes a la piscina de una no vas a saber cómo es, ¿no? Entonces me gustó mucho y hay un libro de este filósofo español Saramago, no recuerdo el nombre, pero bueno, ese es más de política, que realmente es muy, muy enriquecedor, ¿no? ¿Cómo se llama? No recuerdo este momento, pero ya lo voy a revisar en la oficina y les envío. Pero Saramago es muy bueno. Ese es un monstruo de la literatura. ¿Perdón? Pepe Saramago. Sí, es un monstruo de la literatura, Pepe ¿no? Sí, es una cosa de locos, ¿no? Y hay algunos otros libros, pero creo que esos en sus contextos son muy bonitos. Hay un autor, Jalil Gibran, es una cosa, tiene unas historias muy bonitas que creo que también a la gente le puede servir. Oye, Y el libro más importante, que ahora yo El estoy libro. leyendo, sí, por supuesto, ¿no? oye, ¿qué le dices? Mis dos preguntas. Uh-huh.
¿Qué le dices a ese niño de 5 años? Al Javier de 5 años. Ahora que tiene 50. ¿Qué le digo a ese niño de 55, 5? ¿no? Ah, sí, sí. 54. En agosto cumplo 55. ¿Qué le digo? Pues que tiene una vida maravillosa, con aciertos, con errores, pero creo que ha vivido bien, creo que ha hecho lo que ha tenido que hacer. Quizás lo que diría es que vive un poco más. Mira, yo sé tocar la guitarra y estoy pensando retomar clases de guitarra, quiero mejorar. Hay algo que me gusta es aprender a cantar. No creo, o sea, soy entonado, ¿no? Pero quisiera cantar con técnica. Y yo nunca he sido mucho de montaña, pero ahora voy a empezar a hacer eso, ¿no? Con Álvaro. Bueno, él tiene sus amigos, Sí. sí, y yo posiblemente salga con un primo. Y eso también quiero inculcarles a mis hijos, ¿no? Mira, la otra vez, ayer vi una página y decía, esto es en Ecuador, y decía, en el Tena, en el Puyo, hay cascada, hay cosas maravillosas que a veces uno se las pierde. Entonces, quizás un espíritu un poco más aventurero, es lo único, pero ya, mira, yo creo que le diría, oye, bien vivido. Bien. La otra, bueno, tengo dos más. La otra, te vuelves a enamorar, te vuelves a casar, vuelves a tener esa vida familiar. Mira, yo creo que sigo enamorado y posiblemente no hay que cerrarse en la vida, ¿no? Pero enamorado de la vida, enamorado del amor, de la familia, de la mujer como... ¿Hay alguien como por ahí ese o ser. no todavía? No, Ok. obviamente no. No te interesa por ahora. Eh, Que llegue cuando debas llegar. Sí, que deba cuando debas llegar, ¿no? Pero un año ya. hay personas- Mucho. Hay personas Está un importantes año en mi también. vida, sí. Acaba de decir. Pero hace un no, rato. pero también absténico también. No, Hay personas importantes en mi Hay vida. Yo sí personas puedo importantes, decir sí, eso. sí. Javi, no, Por eso digo que un año mucho. Ah. Vale. Sí, sí. Sí hay. Sí hay una persona, bueno, hay muchas personas importantes en mi vida, en la familia, en los amigos. Yo creo que, Es que el amor viva el amor. sí, El amor yo creo que lindo. sigo Sí, enamorado. las mujeres son Oye, y la lindas, última que normalmente siempre digo es, ¿hay algo en tu vida que te haya marcado y que te haya dolido y que hayas llorado y que hayas dicho, no sé si el divorcio o no sé si antes, pero has dicho que hasta ahora te duele? Bueno, mira, yo creo que he tenido la gracia de Dios de no tener momentos muy complicados, ¿no? Pero quizás la muerte de papá es una experiencia que yo no la había vivido antes tan cerca. Eso ya va a ser 2 años en este mayo, justamente. Y sí, eso me hizo reconsiderar algunas cosas de la vida. Y algo también importante, miren la pandemia que yo la viví como alcalde de cerca, vi morir a algunas personas. Un buen amigo como Patricio Abril, que era el director del hospital municipal, y yo le vi al hombre cómo trabajaba, cómo se daba. Y estuve muy cerca de él en los últimos momentos. Eso sí me marcó. Así que ahí aprendí que uno tiene que, sin llegar a los extremos, pero aprender a vivir más el día a día. Okay. Aprender a disfrutar más de esta entrevista. De aquí saldré a almorzar, aprender a disfrutar más del almuerzo. Por ejemplo, ayer no pudimos, que era ayer, sí, martes, sí, claro. tuve un problema ahí. No problema, no voy a decir problema. Tuve un... Inconveniente. No, inconveniente, un pase de horas. Ok. Y tal vez ayer no era y fue ahora que esas sí. energías que nos ¿Sí? que nos complace tenerte y creo que nos hemos divertido mucho. Mira, no, esto no hago siempre, pero eventualmente cuando ahora voy a comer, cuando voy a almorzar, voy a comer afuera o merendar, me tomo un vasito de tequila, un hito o 2. Eso no lo hacía antes, sinceramente. Y lo disfruto, ¿no? Y después comes con mucha alegría, con mucha tranquilidad. Yo probé un tequila buenísimo el fin de semana. ¿Usted qué lo tomó? Yo no tomo. Y que me hice, ahí está se me ríe la Pau que nos vimos en ese momento. Ese tequila de, ¿cómo es? ¿Malo? El Gran Malo. Qué bestia. El de tamarindo. ¿Qué? Es el de este chico influencer. Ya sí. Luisito Comunica. Qué bestia. Ya está preparado. Claro. Te viene sal y te viene el limón ahí mismo y picante. Yo quiero ver si consigo el tequila que lo está promocionando Luis Miguel. Es Don Ramón, ¿no? Sí. Pero qué bueno, ese tequila estuvo, claro. así que pegaránse. Okay. Pero oye, bonita nomás. Uno. ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Qué es lo más importante en mi vida? El amor. El amor me permite estar bien conmigo mismo, con la familia, con los amigos. No digo nada. Para ti, ¿qué es lo más importante? ¿Yo? Yo. Pero el amor está dentro de ti mismo. Yo. El amor. Primero yo, siempre yo primero. Sí. Pero eso también es muy egoísta. No, yo creo que no. Mira, es como un vaso de agua, ¿no? Si tu vaso de agua que eres tú está vacío, no puedes ayudar al resto de personas. Tienes que estar tú
con el vaso lleno, el agua limpia, cristalina, que sepa bien, que te calme la sed para que las personas que necesiten digan gracias. Pero sí, sí, pero yo creo que y ese vaso se llama amor, ¿no? O sea, cuando tienes lleno de amor lo mismo, sí. Y es lleno de water for you. Alcalina. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Espero que No, muy contento. hayas disfrutado. Sí, Gracias. espero que la gente que nos vea también lo disfrute, ¿no? Muy bien, Javier. Y Alex. Javi.